La escóbula de la brújula. Hola, buenas noches amigos, bienvenidos a esta nueva temporada de La escóbula de la brújula. Después de estos meses de verano, aquí estamos de nuevo, estrenando esta andadura con energías renovadas, rebosantes de ilusión y con la mochila cargada de nuevos e interesantes temas. Además, a lo largo de esta temporada habrá innumerables sorpresas que ya estamos preparando y que os iremos anunciando a su debido tiempo. Así que no os perdáis ni un solo programa, porque después os podríais arrepentir. Y hemos querido celebrar el retorno con un monográfico especial, en el que abarcaremos lo que hemos dado en llamar las leyendas urbanas de la historia. Esas mentiras, esos errores que se vienen contando boca a boca, e incluso, y lo que es más grave, en libros de historia, que han llegado a transformar la realidad de algunos sucesos, falseándolos por entero. Serán 2 horas en las que contaremos con el equipo de la escóbula de la brújula al completo. En la parte técnica estará, como siempre, nuestro mago, Alberto Bernabeu. A este lado de la pecera y dispuestos a devorar los micrófonos, Carlos Canales, Jesús Callejo, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba y Miguel Zorita. Y acompañándoos durante todo el trayecto un servidor, quien os habla, David Sentinella. Antes de empezar, recordaros nuestra página web, nuestro espacio virtual www.laescobula.com y por supuesto también nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, La Escóbula Oficial y en Twitter nuestro perfil es @laescobula13. Una vez dicho esto, y desde nuestro estudio en uno de los consulados de Escobulandia, vamos ya sin más dilación a inaugurar esta temporada, a iniciar este programa especial subidos en nuestra particular escóbula voladora. Así que poneos cómodos porque comenzamos. Desde el siglo XIX se viene celebrando en un pub victoriano de la pequeña aldea de Santon Bridge, en Inglaterra, un concurso anual de contar mentiras. Allí se reúnen los mejores mentirosos, ya no solo de la comarca, sino que llegan desde cualquiera de los puntos del planeta. La idea surgió a raíz de las grandes y falsas historias que explicaba Will Ritson, el propietario del pub que los contaba a los clientes, y que más de uno llegó a creerse a pies juntillas. Los concursantes explican, fabulosas narraciones en las que echan a volar su imaginación, siempre y cuando dichas historias sean factibles y tengan cierta credibilidad. Eso sí, los únicos que no pueden presentarse al concurso son los políticos y los abogados, ya que según pone en las bases de la participación, estos jugarían con ventaja al ser expertos en cortar mentiras. Pero la historia está plagada de mitos que no se sostienen por ninguna evidencia y en muchos casos son totalmente falsos. No se trata de interpretaciones dudosas de realidades históricas complejas, sino de simples y llanos bulos. Julio César no nació por cesárea. Colón no descubrió que la Tierra era redonda. Napoleón no era bajito, ni mucho menos enano. Hernán Cortés quemó muchas cosas en la conquista de México, pero nunca sus propios barcos. Los guerreros vikingos, por ejemplo, no llevaban cuernos en los cascos. Einstein, lejos de suspender en matemáticas, sacó siempre notas brillantes en dicha materia. Y, por supuesto, Van Gogh
conservó sus 2 orejas hasta la muerte. Curiosamente, todavía es posible ver lo contrario en algún libro de historia serio, y es que estos mitos están anclados con fuerza en el imaginario popular. Algunos de ellos, popularizados por Hollywood, resultan hasta simpáticos. Otros han sido transmitidos como auténticas verdades de generación en generación y han conseguido que miles de personas cambien su percepción de algunos hechos históricos por completo. Esta noche, en la escóbula de la brújula, vamos a desvelar una buena hornada de esas leyendas urbanas y mentiras de la historia. Seguro que algunas de ellas os van a sorprender. Altavoces X Mini patrocina El Filandón. Sonido maxi, tamaño mini. Altavoces X Mini, disponibles en tu centro comercial habitual. Comienza El Filandón. Y vamos ya a introducirnos en este tema de las leyendas urbanas de la historia, esas mentiras históricas. Y aquí en el estudio estamos todo el equipo. En mi frente, bueno, pues tengo a Jesús Callejo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Carlos Canales, hola, buenas noches. Hola, que estoy preocupado. Cuando oís un sonido raro, como de un muñeco, creo que es Jesús, pero... Muñeco diabólico. Que lleva Capitán América, estoy preocupado. Sí, pero bueno, son los cascos. Yo no sé si porque el Monchito, como quien dice, lo tengo a mi izquierda, o sea que no es él. Marcos Carrasco, hola, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Javier Sánchez Barba, buenas noches. Hola, buenas noches. Maese Juan Ignacio Cuesta, buenas noches. Aquí estoy, recién resucitado. Recién resucitado, ¿cómo? No podía de ser de otra manera. Y por último, y no por eso, ya te tengo aquí de Monchito, Miguel Zorita. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues como podéis escuchar, no digo ver, porque evidentemente no estáis aquí en el estudio, pero todos estamos aquí ilusionados con la nueva temporada, en la que, como antes ya decía, pues os tenemos preparados un montón de novedades que ya os iremos desvelando. Y que, bueno, pues aquí todos ya están pendientes, lanzados para tragarse los micrófonos, como quien dice. Vamos a empezar. Yo he comentado algunos de estos temas dentro, bueno, pues he estado mencionando lo de Julio César, lo de Colón, lo de Napoleón, que evidentemente no era ningún Hernán Cortés, etcétera. Yo tiro, como suelo decir, tiro la piedra y a ver quién... Y escondes la mano. Y escondo la mano y a ver quién es el primero en atajar uno de estos temas. Podríamos empezar, pues posiblemente por Julio César, ¿por qué no? Bueno, si queréis yo os hago también una pequeña introducción un poco a raíz de lo que tú has hecho muy bien al principio, porque antes de entrar en harina, y se podría entrar en harina con mucha fruición y sobre todo con mucha masa, porque en este caso estamos hablando de muchísimas mentiras que han sido reiteradas a lo largo de los años y de los siglos. No es una ni dos, sino muchísimas más, ¿no? Muchas. Lo que pasa es que en este caso nos vamos a centrar en esas leyendas urbanas históricas, que de alguna forma serían como mitos desmitificados históricos o incluso mentiras históricas comúnmente creídas. Claro, muchos de los oyentes se van a quedar un poco estupefactos esta noche cuando empiecen a escuchar
cosas, como ha adelantado David, que se piensan que son comúnmente creídas. ¿Por qué? Porque se han repetido en las películas, porque en muchos libros de historia se nos ha comentado, incluso gente, historiadores, pues las han repetido pensando efectivamente que eso es cierto, porque lo que pasa es que siempre hay otro historiador que va a las fuentes y entonces empieza a descubrir que a lo mejor el último rey godo no era Rodrigo, o que Nicolás II, por ejemplo, no fue el último zar, sino que fue su hermano Miguel el último, que realmente perpetuó todo ese linaje. Es verdad que a veces son precisiones técnicas, ¿no? Como decir, George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. Bueno, técnicamente no, pero desde que se crea la Constitución americana en 1789 sí es el primer presidente, pero antes hubo por lo menos otros 7 presidentes provisionales. Es decir, que hay cosas que tendríamos que separar. Una es mentiras comúnmente creídas que no tienen ningún tipo de base histórica, y otras son aquellas que, si somos muy pijoteros, empezamos a precisar, empezamos a puntualizar determinados detalles, pues efectivamente sí que nos vamos a dar cuenta que no es exactamente toda la verdad. Lo que no quiere decir que sea mentira todo lo que nos han dicho. Lo de la cesárea que tú has dicho al principio, yo creo que está ya demostrado que no podría venir precisamente de que Julio César naciera por cesárea. Entre otras cosas porque en aquella época, en el Imperio Romano, el que el niño naciera por cesárea, su madre tenía que morir casi irremediablemente. Sí, suponía la muerte de la madre. Y sin embargo la madre vivió. Con lo cual ya tenemos ahí la prueba indiscutible de que no pudo haber nacido por cesárea. Pero sí es cierto, cuando él tenía 30 años, ni más ni menos. Ni más ni menos. Pero sí es cierto que se reguló esa práctica, bueno, pues más o menos aceptada, cuando se veía perfectamente que el niño no podía nacer por la vía natural, ¿no? De hecho hay la película esta una de gladiadores, que está ahora muy de moda. ¿Spartacus? Sí, la de Spartacus, pero me parece que en la segunda parte, en una de las escenas, una de las mujeres la hacen una cesárea a lo bestia, ¿no? Entonces, lo paradójico es que tanto el niño como la madre están vivos, ¿no? Eso sería impensable si fuera realmente histórico, pero no es así. O sea, desde luego, la asepsia brillaba por su ausencia, y una cesárea pues hubiera muerto en la madre de forma desangrada, y si no muere desangrada, muere por todas las infecciones que se generan, ¿no? Entonces sí es cierto que hay muchas cosas que se han ido perpetuando, pero ya no tanto a nivel de etimología, ¿no?, de las palabras, sino incluso a nivel de descubrimientos. En muchas de los filandones que hemos hecho, cuando hemos hablado, por ejemplo, de descubrimientos históricos, nos hemos cuestionado si realmente el río Nilo, el Nilo Azul, lo descubrieron los ingleses, como habían dicho. Creo que demostramos que fue Pedro Páez. O quién descubrió realmente el Océano Pacífico. Es decir, o que fuera Vasco Núñez de Balboa. También hubo otros personajes portugueses que a lo mejor lo descubrieron, pero por la otra vía. Es decir, hay cantidad de cosas que siempre son muy buenas precisar, pero en este caso yo creo que es entrar de lleno en muchísimas cosas comúnmente aceptadas, y que, bueno, pues un poco con nuestros conocimientos, porque además somos bastantes ratones de biblioteca, porque además nos gusta indagar en el origen de las leyendas y de la historia, pues vamos a ir desmontando en la medida que podamos algunos de estos aspectos. ¿Para qué? Para que los oyentes tengan más conocimiento de causa de algunos de los temas, para que en las tertulias pues puedan presumir, puedan sacar pecho y puedan decir, no, yo esto lo escuché en la escóbula de la brújula. Y estamos hablando de leyendas urbanas de la historia, de mentiras históricas. No estamos hablando, o no vamos a hablar, de esos momentos históricos en los que las investigaciones de repente se han obtenido nuevos datos y se ha conseguido saber que la historia no era como se pensaba. No vamos a hablar de esos casos, vamos a hablar, Carlos, ¿no es así?, de esos otros casos en los que realmente se ha mentido. Lo acabas de decir muy claramente. Vamos a hablar de leyendas urbanas de la historia. Eso está muy claro. Es decir, si alguien dice, por ejemplo, yo pregunto, ¿quién es el último rey godo? Y dice Rodrigo, para mí ha contestado de manera correcta. Es decir, que hubiera dos posibles reyes, Agila II o Ardón, en la zona noroeste o en la Septimania, no quiere decir que esa pregunta o esa respuesta esté mal formulada. Es correcto. Es decir, nosotros queremos hablar de lo que son leyendas, lo que son falsedades comúnmente creídas de manera sistemática, y además, iba a decir, incluso a veces con idea de manipular o cambiar la historia real, que es lo que para mí es realmente interesante. Lo que ha contado Jesús de las precisiones técnicas son detalles, efectivamente. ¿Qué más da que una nave portuguesa alcanzara el Océano Pacífico desde las Molucas antes de que Vasco Núñez de Balboa pisara, por cierto, dentro de poco, hace 500 años, el Océano Pacífico? Son menos detalles técnicos que no afectan en nada a lo sustancial. Sin embargo, hay una serie de historias que se han ido
quedando poco a poco en el inconsciente colectivo como elementos reales cuando ocultan enormes falsedades, y muchas de ellas han sido provocadas con el interés muy claro de manipular las cosas tal y como sucedieron y darles una visión diferente. Esto sería, por ejemplo, el caso ahora que estamos muy cerca, de Rafael de Casanova en la Diada barcelonesa. Sería un caso clarísimo de manipulación histórica consciente, o sea, donde se ha hecho voluntariamente. O, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy curioso. Si alguien ve la película de A la Triste, se queda con la idea de que los tercios viejos mueren todos en Rocroi. No, se rinden. Es decir, pero claro, tú puedes tocar de manera ligera a determinados hechos para hacer que la idea general comúnmente aceptada cambie. Bueno, esto es lo que vamos a tratar. O sea, por ejemplo, y volvemos ya con esto a cabo, a nadie le importa que haya varios presidentes provisionales del ejército, de los estados rebelados contra la corona británica antes de George Washington. El primer presidente de Estados Unidos, obviamente, es George Washington. O sea, es decir, ahí no hay una manipulación histórica. Simplemente son detalles de precisión y de matiz que no tienen mayor sentido. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los casos claros de errores completos y absolutos sobre lo que ocurrió en realidad, cuando lo que ocurrió fue muy diferente a lo que habitualmente nos cuentan. Por ejemplo, la famosa convivencia entre las tres culturas en Toledo, cuando en el fondo se atizaron todo lo que quisieron, vamos. Más que atizarse, había una que mandaba y los otros se obedecían. Claro. Y esas que mandaban, nunca hubo tres culturas en España. Vamos a empezar por ahí. No hubo tres, hubo dos. La musulmana y la cristiana. Los judíos formaban parte de una de las dos. Estaban integradas, pero en una cultura propia. Es decir, estaban asignados o estructurados en torno a la dominante. El que dominaba aislaba a los demás. Y punto final. Eso de convivencia, ¿qué convivencia? Sí, ¿quién nos dijo que en Toledo en 300 años hubo como 3 o 4 matrimonios? Entre musulmanes y cristianos documentados. Sí, no había convivencia ni entre los propios cristianos, claro, ni entre los propios musulmanes. No. Que entre ellos también se azotaban todo lo que podían y un poco más. Pero sí que me gustaría puntualizar un detalle a raíz de lo que tú has dicho, que es perfecto, porque en realidad las mentiras, aunque sean eso, mentiras históricas, siempre ocultan una intención. Siempre se miente por algo, no se miente gratuitamente. Exacto. Bueno, a veces no. A veces hay leyendas urbanas que se crean por pura y simplemente, trayectoria de las cosas, sucesos, por errores, a lo mejor en un documento que se repite una y otra vez. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que sí que oculta una intención clara es, por ejemplo, la batalla de Calatañazor, en Soria, donde se supone que Almanzor pierde el tambor famoso. Sí. Es decir, que se supone que es una derrota de Almanzor en esas tierras sorianas. Bueno, pues primera y última y única, porque no existió. Claro, efectivamente. No existió, lo que pasa es que era muy desagradable para los cristianos admitir que Almanzor, que había saqueado la tumba del apóstol Santiago, quedaba indemne ante la cólera de Dios. No la saqueó al final, la respetó precisamente por ser solo un símbolo de la cristiandad. Solo respeta el sepulcro. Claro, porque las campanas... la rosa. Digo que la tumba es lo único que respeta, se lleva las campanas. Claro. Luego se lo hacen pagar los cristianos cuando conquistan Córdoba y se hace lo mismo, se lo llevan las campanas de vuelta a hombros de los cautivos. Exactamente. Pero es eso, las mentiras, las leyendas urbanas históricas muchas veces ocultan una intención por parte de quien la cuenta, claro. Bueno, podríamos ir, no sé, no voy a hablar de una parte de un orden cronológico, pero sí que, por ejemplo, vamos a desmentir algunas de esas mentiras históricas o incluso que aparecen en los libros de las clásicas, de las clasicorras de toda la vida. Por ejemplo, hay una de ellas que a mí, bueno, pues todos cuando éramos pequeños nos lo hemos creído a pies juntillas y de repente resulta pues que en la realidad estamos hablando, por ejemplo, de la figura de Adán y Eva, de las figuras de Adán y Eva y de la manzana. A ver, ¿realmente era una manzana? Bueno, a ver, fíjate, yo he comentado más de una vez esto porque, bueno, me llama la atención. En este caso no estaríamos hablando de una leyenda histórica, de una mentira histórica, porque estamos hablando de la Biblia y como tal, como la Biblia no se puede sustentar a nivel histórico. Y en la Biblia no aparecen ninguna referencia. Y si además somos estrictos, somos escrupulosos, cuando se habla del fruto prohibido, cuando la única prohibición que hace Yahvé a Adán y Eva dentro del paraíso, dentro de ese jardín del Edén, es decir, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes comer de todo, pero solo hay un árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, del que no puedes probar, que es el fruto prohibido. ¿Por qué? Porque según dice, te puedes convertir como los dioses, ¿no? Como los Elohim. Bueno, pues precisamente basta que digas eso para que, como buena naturaleza humana, infrinjas ese tabú y al final comas de ese fruto prohibido. En ningún momento en el Génesis se dice que sea una manzana. Se sabe que es una extrapolación de todas unas leyendas grecorromanas donde se hablaba de la
manzana de la discordia y de varios elementos siempre asociados con la manzana, siempre asociado con la mujer y normalmente asociados también con la serpiente. Y por eso se piensa que es la manzana. Pero donde más se populariza, fijaros, es un poco en el Renacimiento, con un cuadro de Durero del siglo XVI, donde se la representa a Adán y Eva comiendo esa manzana. Entonces, a partir de ahí ya se dio por hecho que siempre la manzana era el fruto prohibido que habían tomado nuestros primeros padres. Por otra parte, en ese mismo cuadro, que es una referencia que hago para que la gente lo tenga, un poco visualizándolo, es muy conocido, aparece también el ombligo. Realmente sería también una aberración bíblica, claro, porque no deberían tener ombligo. Ellos nos nacen por el procedimiento habitual. Y además hay otro error teológico también en el planteamiento de Adán y Eva, que es ponerles el fruto prohibido como prueba. Porque si Dios es omnisciente, no necesita pruebas, sabe lo que va a pasar. Sabe lo que va a ocurrir. Claro. Pero como sabía lo que va a ocurrir, ya les tenía preparado el exilio. Hay que decir, en concreto, en ese cuadro de Alberto Durero, ¿no? Sí. Ahí, los cuadros precedentes, ahí es donde, primeramente, Durero te muestra la anatomía femenina pues un poquito más agradecida, porque anteriormente los cuadros góticos, yo es que creo que no habían visto una mujer desnuda los artistas en su vida, porque las representan con unos abdómenes absolutamente hinchados, totalmente desproporcionados. Sí, lo que es la anatomía masculina está perfectamente pues representada, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí es donde coge la tradición grecolatina Alberto Durero, ya un poco como heredero, ya mirando al Renacimiento, y ya representa a la mujer medianamente bien. Entonces, os voy a contar una cuestión, hablando de arte antiguo, porque he tenido la ocasión de estar viajando por Galicia recientemente, y he podido ver por fin el Pórtico de la Gloria, que estaba ya recién restaurado. Sigue restaurándose. Ya era hora, Marcos, ya era hora que lo vieras. Estuve el año pasado y estaba todo lleno de andamios, no lo pude ver, ¿no? Entonces, de repente, pues claro, me encontré con la historia de la sonrisa del profeta Daniel, que como podéis saber, está representado el Pórtico de la Gloria, la parte izquierda con el Antiguo Testamento y la parte derecha con el Nuevo Testamento. Muy bien, pues el profeta Daniel es el único que está sonriente, con una cara, con unos ojos desorbitados, con una sonrisa que dicen, bueno, es que las figuras ya empiezan de cara al gótico a tener una movilidad, hablan entre ellas, giran, se ríen, no están hieráticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la visión del profeta Daniel sonriendo, mirando fijamente, no hacia abajo como están sus compañeros Jeremías, Isaías y Moisés, sino que está mirando al frente. Claro, la rumorología de la antigüedad decía que el profeta Daniel estaba mirando a la reina de Saba, que estaba enfrente, que tenía una túnica con un marcado y exuberante busto. Entonces, claro, estaba fuera de la conversación de sus compañeros profetas, y claro, esto llegó a oídos del arzobispo y de la autoridad eclesiástica de aquella época. Bueno, llama a un escultor y dice, estamos en pecado, esto me lo solucionas inmediatamente. Entonces llamó al escultor, el escultor intervino en la reina de Saba y la dejó absolutamente, pues el efecto contrario a un Wonderbra. Como veis, yo he sacado fotografías y la dejó absolutamente plana, sin ningún tipo de pliegue en la túnica ni nada de eso. Bueno, pues esto es ni más ni menos la consecuencia de haberse cargado una figura por una cuestión que no tenía la menor verosimilitud, a ver si lo digo bien. Pero eso le pasó a Miguel Ángel con la Capilla Sistina, ¿no? Le obligaron a vestir. Los famosos braguetoni, claro, que son los que se dedicaron a pintar uno por uno, tapándole todos los pitos a las figuras. Uy, lo que ha dicho. Ya empezamos la temporada, ¿eh? Ya empezamos. A las esculturas también, ¿no? Les quitaron todos los atributos masculinos. Bueno, los mandaron picar. Alguna no. Por ejemplo, al Cristo de Benvenuto Cellini del monasterio del Escorial le colocaron simplemente un paño. No, y además es muy curioso porque ¿sabéis quién cuando sucede
esa problemática de que aparecen todas las figuras desnudas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, aparece un chavalín muy jovencillo en aquel entonces, un pintor extranjero en Italia, lógicamente, que se ofrece él voluntario a pintar sobre los frescos de Miguel Ángel. ¿Sabéis quién era? El Greco. El Greco, que acababa de llegar a la escuela de Tiziano, se ofrece, y él era pintor de frescos en su Creta natal. Fue liberando a cada una de sus partes pudendas de esos braguetones. No, se ofreció a pintarlos. Porque, claro, también es comprensible. La situación política en Creta era mucho más extrema que la que se tenía en Occidente, porque estaban en plena guerra con el turco. Entonces, su religión también era mucho más extremista, era mucho más radical en ese sentido. Pero es muy curioso también, a raíz de lo que has comentado del profeta Daniel, que hay otra leyenda histórica, en este caso por una mala traducción, en la historia del profeta Daniel. Según cuentan la tradición judía, en el Antiguo Testamento, cuando al profeta Daniel en Babilonia le arrojan al foso de los leones, el texto original dice que los leones al verle se arrodillaron ante sus pies, se postraron a los pies del profeta Daniel. Sin embargo, en la Vulgata hay un error de traducción y dicen que le lamieron los pies. Entonces, eso provocó que a lo largo de toda la Edad Media se representase en los claustros góticos, románicos y demás al profeta Daniel con los leones pues chupándole los pies, claro. Bueno, vamos a ver, entonces la sonrisa beatífica de Daniel era porque le estaban chupando los pies o porque estaba viendo a la reina de Saba, que no me acabo de enterar. No, de todas maneras, de las traducciones de la Vulgata tenemos otra de las grandes leyendas urbanas, por decirlo así, bíblicas, que es la famosa de los cuernos de Moisés, que efectivamente Miguel Ángel le representa con cuernos por una mala traducción de la palabra fulgores. Exactamente. Porque realmente a la Biblia lo que dice es que salió con la cabeza llena de fulgores y no con cuernos. Los cuernos es otra cosa, eso es una cosa retorcida, así como las cabras. Sí, bueno, lo de los cuernos, como sucedía también con... Habría que preguntarle a la mujer de Moisés. Con los... No me seas malo, Miguel, no me seas malo. Lo que sucedía con los cascos de los vikingos, ¿no? Que siempre en las representaciones, tanto en cómics como en el cine, como en los dibujos animados, siempre se les han representado con cuernos. Y ahora, evidentemente no era así. Vicky el Vikingo y su padre, Álvar de Flack. Bueno, pues realmente ahora hablará Javier, que es el especialista aquí en guerra medieval, pero hay que ser, perdón la expresión, hay que ser discapacitado intelectual para llevar un casco con cuernos y tener un tío delante con una espada, porque es garantía segura de que cualquier golpe lateral te coge. Lo normal es hacer algo que haga que resbale el golpe de la espada. Es fácil, sentido común. Cualquiera coja un casco y se ponga cuernos y verá lo que consigue. Cervicales, esguince, fisioterapeuta, y creo que en la Edad Media se lleva poco eso. Sí. Es un mito, es una leyenda, porque también dicen que viene atribuido que cuando salían de saqueos en la época estival, lo que hacía la mujer si tenía sus necesidades, mientras que los chavales estaban saqueando conventos en Inglaterra, buscaban otra pareja y a la vuelta, si se encontraba el afortunado en el umbral de la puerta unos cuernos, evidentemente quería decir que la casa estaba ocupada y volvía al cuartel con todos los compañeros de camareta a disfrutar. Es lo que tiene salir de juerga con los amigos. También eso solía acabar mal, ¿eh? Muchas veces acababa mal la cosa, ¿eh? Bueno, si al que le habías puesto el tema era un poquito más grande, más fuerte y tal, pues a lo mejor tenía un disgusto nuevo. Bueno, de todas maneras, parece ser que eso de los cascos vikingos, bueno, pues fue una cuestión posterior, evidentemente. Sí, estaríamos hablando de 1820, ¿no? Sí, que hubo que han hecho mucho daño. Gustav Malmström, ¿no? Si no me equivoco, que bueno, ilustrando un poema épico, ¿no? Sí, bueno, ya sabéis que ahora los errores históricos los transmiten las películas de Hollywood. Antes los transmitían los cuadros. Hemos comentado uno de Durero, pero cantidad de ellos que se podrían ahora advertir muchos errores históricos que, bueno, pues quedaban reflejados para la perpetuidad, porque en el momento que tú dibujabas un cuadro, quedaba en un museo y nadie tenía por qué saber de historia. Se supone que el pintor ya se había documentado lo suficiente, ¿no? Pero bueno, se ha descubierto muchísimos errores históricos que sabéis muy bien. Incluso un día se podía hacer casi un monográfico destinado solo a cuadros que han perpetuado distintos errores comúnmente aceptados por otra parte, ¿no? Incluso refranes como lo de tener más orgullo que don Calderón en la horca, don Rodrigo Calderón, cuando realmente no muere ahorcado, sino que muere decapitado, ¿no? Como noble que era y como el valido que era de Felipe III. Pero bueno, aparte de eso, me refiero que son cosas que se van perpetuando y se dan por hecho. En el caso de los vikingos, es cierto, hasta el siglo XIX, con este pintor sueco, bueno, pues le dio por idealizar a los vikingos y ahí quedó. Antes he citado
una serie televisiva que ahora está muy de moda. Hay otra serie que es la de Vikingos, donde queda muy bien reflejado ese momento histórico y donde queda muy bien reflejado desde mi punto de vista lo que eran las armas, lo que era el vestuario, en fin, lo que era un poco la idiosincrasia vikinga. Y por supuesto no aparece ningún tipo de cuerno, salvo que llamemos cuerno a los vasos que ellos bebían, ¿no? Sí, y en algunos casos los propios digamos curas, sacerdotes, magos de las tribus, cuando oficiaban los rituales. En ese caso esa parte, ¿no? Pero no tiene ningún ceremoniales, no de combate. Exactamente, no tiene ningún sentido llevar un casco con cuernos, como bien decía Javier, cuando estás realizando un combate, ¿no? O sea, que pruebe Miguel, que tiene mismo uno normando, uno básico, que prueba a ponérselo y le ponga peso a los laterales. Sí, que intente esquivar, ¿no? Que intente esquivar. Y sobre todo porque es una cosa magnífica para coger el golpe de la espada, te lo cogen seguro. Sí. Juan Ignacio. Antes hace un momentito hablabais de cuántos cuadros han perpetuado ciertas cosas raras. Por ejemplo, la sospecha de que toda la iconografía sobre el famoso martirio de San Lorenzo es falsa. Porque según las investigaciones de Donald Atwater, San Lorenzo simplemente se le cortó el cuello, se le degolló, fundamentalmente con los otros varones apostólicos. Entonces, los cuadros de Tiziano y todos los que representan a Juan de Juanes, tantos otros, a San Lorenzo en una parrilla, perpetúan la famosa leyenda que viene de un invento que hizo el poeta Prudencio sobre esa leyenda maravillosa de que dijo que le dieran la vuelta porque ya estaba hecho de un lado. Pero realmente lo más normal es que San Lorenzo, diácono de Huesca, no muriera de esa manera. Y si murió de esa manera, seguro que pegó un alarido tremendo, ¿no? Pero bueno, tuvo sentido del humor si realmente la leyenda fuera cierta. Sí, además es que con Estás escuchando la escóbula de la Virgen. Y antes, cuando hacíamos la presentación al programa, estamos hablando de ese personaje francés, ese personaje conocido mundialmente que era Napoleón. Y ese mito histórico de que era bajito, o cuanto menos era casi un enano. Eso es manipulación política clásica, o sea, eso es rabia. Cuando te están pateando el culo todo el día y Napoleón le pegó a toda Europa, pero bien, pues la verdad es que había un complejo ya hasta de inferioridad. Entonces Napoleón les ponía a todos muy nerviosos. Napoleón era un oficial de artillería muy jovencito, era un genio de las matemáticas, comía muy poco cuando era joven, es verdad que apenas se alimentaba y prácticamente no dormía. Hay quien dice que era capaz de mantenerse con prácticamente nada de comida y durante a lo mejor solamente 3 horas de sueño al día, incluso menos. Pero lo que no es verdad es que fuera bajito, medía 1,68 m. Y lo que es más importante, y además yo creo que se puede hacer una apuesta a quien quiera, que nos esté escuchando, que coja películas en las que aparezcan el Duque de Wellington y Napoleón. Napoleón sale siempre bajito y cabreado, y el Duque de Wellington es un tipo frío, esbelto, inglés. Pues bueno, era 4 centímetros más bajo. Exactamente, medía 1,64, era más bajito. 1,68 Napoleón, que no estaba nada mal. Pero era inglés. Pero era inglés. Nacieron el mismo año, los dos eran de 1769. Pero no olvidemos que en la Galería de Versalles hay un cuadro donde aparece los franceses ganando en la batalla de Bailén. O sea, que es otra manipulación política de la historia. Hombre, claro, y está en el arco del Triunfo también de París, aparecen las victorias napoleónicas, está Bailén. Pero bueno, eso son otra cosa. Digamos que, es verdad, es cierto. También es verdad. ¿Te recuerda a Cartagena de Indias? Me recuerda mucho a Cartagena de Indias, con la diferencia de que Cartagena de Indias eran monedas, eran simplemente medallas conmemorativas con la victoria, claro, del almirante Vernon, cuando realmente Blas de Lezo le dio en todas las orejas. Pero para que veas que es verdad que los ingleses tienen mejor marketing que los españoles y que los portugueses, ¿no? ¿Os acordáis cuando hablábamos aquel monográfico sobre los descubrimientos, cómo los ingleses casi siempre se habían apropiado de descubrimientos que anteriormente habían hecho otros europeos? Pero ellos, la verdad, que lo han sabido difundir muy bien. James Cook está prácticamente en todos los sitios, cuando antes siempre hubo un celtíbero, por decirlo así. Pero es que los adoctrinan. Tú coges cualquier libro de Osprey, que los que hacemos recreación histórica lo sabemos y no nos gustan,
la exaltación que tienen de los anglosajones y de ellos mismos. Coges un libro de Osprey y son como Errol Flynn, el Capitán Blue, machacando españoles todo el día. Todo el día. Y, y lo peor de todo es que, según ellos muchas veces, no todos, lógicamente, pero según mucha bibliografía pues británica, francesa y demás, los españoles éramos los más malos de todos, siempre, y en todo lugar. Ahí está la famosa leyenda negra, que pese a que algunas cosas son exageraciones de cosas que sí que pudieron ser reales, otras cosas son completamente ficticias, como por ejemplo el caso del infante Don Carlos, el hijo del rey Felipe II, que según esa leyenda negra muere pues prácticamente ejecutado por las manos de su padre. Y de hecho el propio Verdi hace una ópera, la ópera de Don Carlos está inspirada en el famoso asesinato, se supone, claro, que no fue así, lógicamente, del infante Don Carlos. Lo único que sucedía con el infante Don Carlos es que estaba completamente zumbado, como diríamos hoy día, tenía graves problemas psiquiátricos, tanto es así que intentó asesinar a varios nobles, al duque de Alba, por ejemplo. Entonces esto lo que provocó es que su padre le encerrase dentro del Alcázar, lógicamente, porque era un peligro público y político, porque muchos políticos se adosaron a las ideas disparatadas de este chaval para sus fines políticos, pero que ya digo, murió por causas completamente naturales, muchas de ellas derivadas de también las enfermedades genéticas que tenía. En ese caso sí, pues su padre tuvo la culpa, pero su padre y todos sus antepasados, lógicamente, pero que ya digo, fueron causas naturales. Por cierto, Miguel, ya que has citado al duque de Alba, ¿Goya cuando pintó la maja desnuda y vestida era la duquesa de Alba? Es una historia súper curiosa también, porque en realidad es una leyenda que surge pues como muy tarde en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Es realmente una cosa completamente novelesca, que es muy curiosa porque ese cuadro se lo encarga Godoy, que Godoy sí que era cierto que era amante de la duquesa de Alba de aquel entonces. Entonces, lo que sucede con ese cuadro es que la estrategia funcionaba con un mecanismo por el cual el cuadro, en principio, solo se veía la maja vestida, pero con un mecanismo se activaba y aparecía disimuladamente la maja desnuda. Era una estrategia que se suponía que tenía el propio Godoy para caldear el ambiente cuando estaba de citas con sus amantes. O sea, eso era como las pegatinas, esas cosas que teníamos nosotros. Exacto. Cuando éramos pequeños, que los movías, o esos cuadros, que los mueves y aparece una imagen o aparece otra. Entonces hay una leyenda que dice que el propio cuerpo de la maja desnuda era el de la duquesa de Alba de aquel entonces, porque también se suponía que la duquesa de Alba, además de ser amante de Godoy, era amante del propio pintor Francisco de Goya. Bueno, no parece ser nada cierto, entre otras cosas porque se sabe quién era la modelo, que era otra de las amantes de Godoy, Pepita Tudó, pero sí que se sabe, por los análisis que se hicieron precisamente del cuerpo de la duquesa de Alba, que no podía ser ella. No podía ser ella por una razón muy sencilla. Se supone que a la duquesa de Alba la había envenenado la reina María Luisa de Parma por esos enfrentamientos mujeriles, por amantes, por Godoy, por el otro y por aquel y el de más allá, pero en realidad no. En realidad se sabe, cuando se hace esa exhumación en el año 1947, que el cadáver de la duquesa de Alba había muerto, a ver si lo digo del tirón, por meningoencefalitis de origen tuberculoso. Es decir, una enfermedad que había debilitado enormemente el cuerpo y sobre todo el sistema óseo de la duquesa de Alba, como para haber posado y tener el cuerpazo que tiene la maja desnuda. Es decir, que lógicamente no puede ser ella. Don Miguel, que la anatomía de la maja desnuda de Goya no responde a las leyes de la gravedad en ningún momento. No, yo conozco a muchas mujeres que, para ilusión de los ojos, en sus cuerpos no responden a las leyes físicas de la gravedad. Lo que pasa es que, también ahí entra la cirugía. No puedo decir Te más. acabo de machacar, Carlos. Sí, pero acabo de ir a gatas. No en esos años, ¿eh? Tiene algo de razón, Marcos, ¿eh? Bueno, lo que sí queda claro es que era de Goya, ¿no? Esos dos cuadros. Sí, eso no hay Pero duda. Marcos, creo que hay cuadros que se atribuyen a Goya que no son de Goya. El Coloso, por ejemplo, o la Lechera de Burdeos. Efectivamente, esos, ahí lo hemos comentado fuera del micro, que han estado toda la vida. Por ejemplo, el Coloso es tremendamente terrible, ¿no? Como este gigante está ahí en la niebla y tal, y ha estado muchísimos años atribuido a Goya cuando no es así. Es decir, no consta de quién es o se... Parece que dices de Anselio Juliá, que era uno de sus discípulos. Dicen que pero puede ser una de las atribuciones. Muy bien, claro. La verdad, claro, es que muy también hay que entender bien. que la mayoría de los pintores de esa época trabajaban por escuela, y trabajar por escuela significa que en un cuadro intervienen múltiples manos. Pasa, por ejemplo, con Velázquez. Velázquez en sus cuadros no pinta él solo, pinta Martínez del Mazo y pinta también Juan de Pareja, que era otro de sus ayudantes, digamos. Era como una franquicia. Exactamente, que es muy curioso que en el Museo del Prado, aun habiendo
no están expuestos los cuadros de Juan de Pareja, que eso sería también para otro tema. Bueno, me gustaría, al hilo de lo que estamos hablando, de esas atribuciones incorrectas de la historia, por ejemplo, una de ellas, y que sí, efectivamente, han perpetuado, pues por ejemplo, las películas de Hollywood, ¿no? Y es que los Pieles Rojas realmente no fueron los primeros en cortar, como todos pensamos, ¿no? Lo de cortar cabelleras, sino que fueron otros en ese caso. Voy a contar una nota muy curiosa. ¿Sabéis lo que son los sporrans? Las bolsitas. Son las bolsitas que llevan los escoceses en su traje ceremonial ritual. Ahora con el kilt, que es tan bonito. Los sporrans es el último residuo de las cabelleras arrancadas por las tribus celtas de las Highlands, y es el resto que queda simbólico de lo que hacían los guerreros celtas, que eran cazadores de cabezas en toda Europa occidental. Efectivamente, todos los pueblos primitivos, en todas las culturas, en todas las regiones, hay cazadores de cabezas. O sea, nosotros, españoles, como los franceses, como los ingleses, como los alemanes, descendemos de estupendos cazadores de cabezas y de cabelleras. En lo que tú te refieres... Claro, ahí estaríamos hablando en el territorio norteamericano, claro, que tú te refieres, y eran los mercenarios. Claro, es que en el siglo XVII, cuando empiezan las guerras entre las potencias europeas, se coge la costumbre, por cierto, iniciada por los holandeses, de pagar dinero a las tribus indias aliadas por cabelleras de los enemigos. Por cabelleras de enemigos. Básicamente, en los grupos de los indios de lo que hoy es la América de Norteamérica del Este, o sea, lo que rodea, por decir una manera, el arco que va desde las Carolinas hasta Nueva Escocia, en Canadá, eran tribus que estaban enfrentadas muchas veces entre ellas y que ocasionalmente se aliaban bien con ingleses, bien con españoles, bien con holandeses, bien con franceses. Bueno, pues los holandeses, gente práctica y comerciante, llegaron a la conclusión de que un buen sistema era pagar a los indios para probar que habían cazado europeos, que era mostrarte las cabelleras, obviamente muy diferentes a las de los propios indios. Y ya no solo entre las diferentes tribus de indios, claro, sino lo que pasa... los propios mercenarios sí, franceses para cobrar. Sí, para cobrar, bosques, pues pero... lo que tenían que era demostrar. Claro, entonces ellos mismos tenían a sus propios aliados indios o... al revés, de manera que al cabo de un tiempo los indios no eran tan idiotas para darse cuenta que no había una gran diferencia entre el pelo de un holandés, de un inglés y de un francés. Pero, con lo cual realmente acabó de incorporar su propia tradición. Yo siempre tenía entendido que lo que es el acopio de materia prima era para las pelucas de los nobles, ¿no? Para desteñirlas y hacer esa serie de pelucas con esa materia prima que se cogía. Eso en parte es una leyenda urbana, porque es verdad que el pelo se compraba, ¿no? Eso es cierto que se hacía, por ejemplo, en Inglaterra, claro, y estamos hablando del siglo XVII, XVIII, se hacían, y de hecho se cogían a los presos o incluso en los sanatorios mentales, y ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo en lo que es la historia en Sweeney Todd, el barbero satánico de Fleet Street, ¿no? Lo que ha sido la película, que parte de un musical, pues ahí lo que se ve claramente que en los sanatorios mentales los que hacían servían de acopio para que esos cabellos fueran utilizados. David, se sigue comercializando el pelo humano. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero se sigue haciendo. El pelo es una cosa valerosa. Aquí en Madrid tenemos a un multimillonario que se dedica a eso. Salió hace poco en televisión y el tío se dedica a hacer pelucas comprando pelo. Y el tío pero vamos... Alucinante el mercado que tiene en una nave en Villaverde. Yo te puedo asegurar que el 95% de las prótesis, o sea, de las pelucas, bigotes, barbas que se están comercializando no solo en Madrid, en toda España, porque ya son unas empresas, vienen de China. Te digo porque, por cuestiones laborales, que todos sabéis, evidentemente, que me dedico también al teatro, o sea, todo lo que son bigotes, barbas y tal, todo te viene, y es pelo humano, no estamos hablando de plástico, todo te viene made in China. Dejarme que os cuente una de esas de mis anécdotas. Por cierto, Juan Ignacio, ¿tu barba es tuya o es ficticia? No, la mía es absolutamente mía. Siendo yo pequeñajo, teníamos 13, 14 años. Corría el Escorial, pues resulta que teníamos una amiguita. Bueno, espera, que vamos con las amiguitas. Más sexo. Teniendo aquella edad, pues había una amiguita que se juntaba con nuestra pandilla en aquel momento, que sabía dónde su madre guardaba las trenzas de una tía suya. Entonces conseguimos a alguien que comprara aquellas trenzas y con lo que obtuvimos nos pusimos forrados de comer chuches. O sea, quiero decirte que efectivamente había alguien que compró ese cabello para utilizarlo, lógicamente, porque es una materia prima interesante, claro. Nos hemos ido, hemos estado hablando de esos mercenarios franceses que también estuvieron en Norteamérica, pero nos vamos a ir a lo que es el continente europeo y vamos a continuar con los franceses, porque, por ejemplo, ahí estaríamos hablando de una de las leyendas urbanas, yo creo, más conocidas, y es la de la guillotina. Todo el mundo considera o cree que eso es debido al inventor, que era un doctor que se lllama Guillotín. El nombre sí.
pero la realidad es otra. No, la realidad no, pero el nombre es verdad que es Guillotín. Sí, el nombre del doctor es Guillotín y que el buen hombre pues falleció absolutamente aburrido de que le consideraran como el... Que murió en la guillotina, por cierto. Guillotín murió en la guillotina, él nunca se lo puede imaginar. Bueno, eso es otra leyenda urbana. No, la verdad, en el caso de... Existía ya lo que era la guillotina que se llama la Louisette, ¿sabes? Porque se le atribuyó a un inventor francés que se apellidaba Louis. Y lo que hizo Guillotín cuando en fin, ya se provoca toda la Revolución Francesa y hay que ejecutar de forma masiva, ¿no?, a los franceses, lo hace de una forma terapéutica. Él piensa que es mucho más casi terapéutico, porque es un tajo más fino, el que la hoja sea oblicua, que no fuera totalmente horizontal. Y gracias a eso, es decir, lo aprobaron como diciendo, mira, qué buena persona, que quiere que mueran de una forma mucho más rápida y como mucho más noble, por decirlo así, ¿no? Pero la guillotina ya se venía haciendo desde muchos años antes. Entonces, se le aplica ya el término de guillotina porque se aceptó por parte de la Asamblea que este método mucho más factible y sobre todo para ejecutar en masa, porque todos los días había cientos de ejecuciones, todos los días. Entonces, bueno, pues queda relegado el término de Louisette, tal como se le llamaba hasta ese momento, por el término de guillotina, por guillotín. O sea, que es verdad que él no la inventa, pero sí que por eso mismo, por esa especie de toque humanitario, quiso que los reos murieran de una forma mucho más civilizada, porque muchas veces se piensa que cuando a alguien le decapitaban con hacha era el método más sencillo y menos cruento, pero no es verdad. En fin, que se lo diga, por ejemplo, a Ana Bolena, que la tuvieron que dar varios hachazos, porque incluso a veces se le sobornaba al propio verdugo para que afilara el hacha y que el corte fuera limpio y solo un corte, porque a veces le daban en la nuca, le daban en el cuello, le daban en el hombro, es decir, que era una auténtica escabechina. Se moría más rápidamente ahorcado y ya es decir, lo que pasa es que con la guillotina es cierto que se ejecutaba de una forma muy limpia, pero solo con ese pequeño detalle, que era que la hoja fuera oblicua, solo con ese detalle, que no cayó nadie hasta que llegó Guillotín. Bueno, más los 70 kilos de peso que le colocaban encima de la cuchilla. Hombre, claro. Para el peso, ¿no? Y no todos los cuyas eran iguales. El de María Antonieta era muy fácil de cortar, pero había otros que, si hubiera sido por hacha, había que dar unos cuantos tajos. O sea, que en ese sentido es verdad que aplicó esa parte, yo creo que humanitaria, a las ejecuciones que hubo a partir de 1789. Pero mira tú por dónde, pues tanto él como incluso Lavoisier y tal, pues acabaron fruto de la guillotina. Mirar, una leyenda también de estas históricas relacionadas con la muerte, con un francés, pero en un ambiente algo más agradable. Os digo una frase, a ver si adivináis de qué personaje estamos hablando. Cada cual tiene su muerte, la tuya por borracho hasta la muerte. ¿No? ¿De quién es? De Pepe Botella. Ah, claro. De José I, el hermano de Napoleón, que en España ha pasado a la historia como precisamente ese sobrenombre, Pepe Botella, o también Pepe Plazuelas, un nombre quizás... Más madrileño Pepe Plazuelas, ¿no? Y más lógico, ¿eh? Más lógico, porque sí que es cierto que planteó un nuevo sistema de urbanismo que demolió multitud de iglesias y de hecho casi todas las plazas de Madrid que tienen nombre de algún santo, la plaza de Santa Ana, de la de Santo Domingo, son por conventos que demolió José I para construir plazas. Pues bien, además de esa afición por hacer plazas, de donde le viene el sobrenombre de Plazuelas, también dice la leyenda histórica que era un aficionado o tenía una afición desmedida hacia la bebida. Bueno, pues vuelta otra vez a lo mismo porque es una completa mentira. Sí que podía ser un borrachín en sus ratos libres, pero desde luego no era famoso en aquel entonces por ser un borracho. Lo que sí que era famoso era por ser un ladrón y por saquear todo lo que tenía a su alrededor. Entre otras cosas, ciertas bodegas de La Rioja, lo cual provocó que entre el populacho se crease la fama de que Pepe Botella pues era un borracho. Además, incorporó una subida de impuestos a las bebidas espirituosas, lo que provocó que, claro, ya estaba poniendo impuestos para quedarse él todas las bebidas alcohólicas. Eso generó al final pues ese sobrenombre, un sobrenombre que al fin y al cabo es una leyenda porque ya digo que no era ningún borracho. Y el folclore que lo llevó a muchas canciones, porque por ejemplo se cantaba la famosa de Baja Petra, vente despacio, dice que no puedo, que estoy borracho, refiriéndose a Pepe Botella. O sea que también el folclore madrileño de la época, según recoge Joaquín Díaz, nos trae una imagen de Pepe Botella absolutamente distorsionada. Y luego hay otro tipo de leyendas, por ejemplo, y también relacionados con el mundo del arte. Ahí estaríamos hablando del famoso El Manco de Lepanto. Ahí estamos haciendo referencia a la persona de Miguel de Cervantes, evidentemente, pero que
una cosa es la leyenda que lo tacha de manco y otra cosa es la realidad. Fíjate que es una palabra que ha pasado ya al desuso, ¿no? Que es mancado. En mi pueblo todavía se sigue diciendo, y sé que en varias zonas del sur de León y de Castilla. Es decir, has quedado mancado. Entonces, el mancado era cuando quedaba una de tus manos, uno de tus miembros, inutilizado, que es lo que le pasó realmente a Miguel Cervantes en la batalla de Lepanto en 1571. Pues él recibe 2 arcabuzazos, uno de ellos en el pecho, efectivamente que no le mata, y otro en su mano izquierda. No desaparece, no se la amputan, pero sí le queda mancada, es decir, le queda la mano tonta, por decirlo así. Lo que no le impide luego escribir todas las obras literarias. Y de ahí viene lo del manco de Lepanto. El manco de Lepanto es porque queda mancado, pero no manco de que quedara amputada su extremidad. Yo creo que es un pequeño detalle muy significativo, ¿no? Aparte de todos los años que se tiró en Argel y que también eso le condicionó. De hecho, Cervantes, yo creo que es bueno también un poco decirlo aquí, ¿no? Que viene un poco al hilo. Dentro del Siglo de Oro había personas como mucho más queridas o mucho más populares que otras. 2 personas muy queridas, muy populares, era Quevedo o Lope de Vega. Eran personas campechanas que manejaban lo mismo la pluma que la espada y por lo tanto se relacionaban en campechelas, en fin, iban a las tabernas, en fin, eran unos puteros y unos vividores tremendos, pero sin embargo Cervantes no tuvo esa condición, por decirlo así, bueno, igual que Luz de Góngora. Luz de Góngora era un triste. Pero Cervantes venía condicionado. Era un muermo. La verdad que sí. Y encima fue el primer desahuciado, ¿no? Aunque su obra más famosa sea Soledades, ya lo dice todo. Al final, el Quevedo le desahucia, le echa de casa y al final se tuvo que ir el pobre hombre cabizbajo hacia Córdoba, ¿no? A su ciudad natal. Pero Cervantes no llegaba a esos extremos de Luz de Góngora, pero no era muy popular. De hecho, le zaherían continuamente con versos satíricos sus propios contemporáneos. Y Cervantes es verdad que quedó tocado después de su presidio de Argel, cuando, bueno, también estar 5 años allí. Bastante tocado, creo. Mejor no contamos el chiste que tú no te vas a escapar, ¿verdad? Si te vas a escapar 3 veces. Le ampliaba la condena y él seguía intentando escaparse, entonces claro, al final... A pesar de que todo el mundo sabía lo que les pasaba a los que intentaban escapar. Sí, pero él insistía. Y entonces, desde luego, viene cambiado, viene nuevo, viene iluminado, y eso pues también vino inspirado, ¿no? Y es cierto que eso, a nivel popular, también le engranjeó ciertas enemistades, no el hecho que hubiera estado en Argel, sino que le cambió el carácter. En fin, se hizo un carácter un poco más taciturno. Bastante lógico, ¿eh? Y no sigo. Y no sigues. Mejor. Miguel. Se quedó manco y se intentó escapar 3 veces. Imagínate. Pues a raíz de que hablaban de la mano manca de Cervantes, de esa mano izquierda, hay otra mano izquierda también muy famosa en la historia, la mano de Leonardo da Vinci. Porque también Leonardo da Vinci genera una de estas leyendas urbanas de la historia que, a poca lógica que le apliquemos, veremos que no tiene ningún sentido. Y es la famosa leyenda de que Leonardo escribe los textos al revés para encriptarlos. Bueno, en primer lugar, que es un disparate completo, porque en el Renacimiento había sistemas, y además Leonardo seguramente los conocía, mucho más complejos para encriptar los textos, y lógicamente que uno no encripta los textos que son para su uso personal, entre otras cosas porque no están destinados a que nadie lo lea. De hecho, Leonardo, en uno de los códices, por ejemplo, de estos que escribe al revés, lo que aparecen son chistes de su época, que no tienen ninguna importancia como para encriptarlos. Es que eran tan malos que no quería que nadie los leyera. No son buenos, hay algunos que están bien, la verdad. Pero entonces surge la pregunta de por qué escriben esos textos al revés, por qué aparecen esos textos de forma especular, es decir, que solo los podríamos leer a través de un espejo. Y yo creo que la razón más sencilla y la más lógica es que al ser zurdo, para que la tinta no se corriese, que lógicamente en aquel entonces no existía bolígrafos ni ningún otro sistema, tenía que escribirlo de derecha a izquierda para que de esa forma pudiese escribir con muchísima más agilidad, y ya que al fin y al cabo eran textos dedicados a él mismo, pues no hacía falta escribirlos de ninguna otra manera, ya que él mismo los entendía. Miguel, tú y yo que somos zurdos tendremos que aprender Esto formaría parte de las leyendas como lo de la oreja de Van Gogh, ¿no? Que también es una leyenda. Sí, evidentemente. Marcos. Bueno, la leyenda de la oreja de Van Gogh, que no fue en realidad... Bueno, esto es una intervención de Jesús Callejo que yo oí hace tiempo que me dejó fascinado, porque digo, hay que ver cómo nos creemos a pies juntillas en Bellas Artes todo lo que nos cuentan, ¿no? Entonces resulta que estos dos monstruos, Van Gogh y Paul Gauguin, se reúnen en Arles para hacer una sociedad artística, una comuna artística, y bueno, pues claro, lógicamente ahí lo cuenta muy bien Jesús en esa intervención en radio, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo puedes imaginarte? Claro que beben absenta, discuten, cada uno tiene un estilo, uno es naturalista, el otro es simbolista, puesto que no necesita
pues ver las cosas del natural, sino que las interioriza y las pinta en el estudio. Cuando Van Gogh necesita ir y enfrentarse al natural, pintar, tomar unos datos exclusivamente del natural. Bueno, pues lógicamente, claro, pues las discusiones cargaditos de absenta llevarían a las manos, y como dice Jesús, llevarían hasta a las orejas, se enzarzaron, y lo que es la leyenda que todos conocemos es que los dos se enzarzan en una discusión, el otro dice, mira, no te aguanto más, ahí te pudras y te quedas aquí con tus cositas y con tu sociedad y con tu casita amarilla, y se va. Entonces el otro coge un patatús, vamos a ver, porque era bipolar y le da una depresión enorme, y coge y se cercena la oreja. Entonces, la que posteriormente dos historiadores alemanes investigan a través de las cartas que Van Gogh escribe a su hermano Theo, parece ser que lo que ocurrió fue de otra forma. Fue que se enzarzaron, bueno, pues lo puedo representar, ¿no? Imagínate que en un buen acento parisino, Paul Gauguin le diría, pero ¿qué es que c'est merde? ¿Esto qué estás haciendo aquí? ¿Esto no te has pasado un poquito de amarillo? Entonces el otro le contestó en un acento muy holandés, le dijo, pero ¿qué estás haciendo con esas opiniones, muchacho? ¿Quién te ha dicho a ti? ¿Pero quién te ha pedido a ti tu opinión? Que te metas en la opinión por donde te quepa. Entonces el otro le insistió, y claro, Van Gogh tuvo que decir, cuidadito conmigo, que tiro de navaja, te imito un tajo y te echo la tripa en un canasto. Algo parecido fue. Bueno, total, que parece ser que Paul Gauguin era conocedor de la esgrima y le gustaba. Llevó allí un florete, una espadita pequeña o lo que sea. Claro, al ver a Van Gogh con la cuchilla de afeitar, con la navaja de afeitar, pues se defendió lógicamente, se liaron, se enzarzaron, y uno de esos tajitos fue a dar a la oreja, pero no a la oreja, sino al lóbulo. Al lóbulo de la oreja. Pues a partir de ahí sucedió lo mismo. Ahí te pudran, muchacho, que no te quiero ver nada, no te quiero ver más, portazo, se va, y Van Gogh coge el lóbulo del suelo, lo envuelve cuidadosamente y se lo envía a una prostituta que se llamaba Raquel. No, perfecto, lo ha contado Marcos, perfecto, o sea que creo, si no recuerdo mal, que eso ocurrió un 23 de diciembre de 1888, año y medio después se suicida Van Gogh, yo creo que bastante traumatizado, pero es cierto que estos dos investigadores alemanes, en fin, según los últimos datos, y parece que son correctos, incluso su obra se llama Un pacto de silencio, entonces, los dos quedan de acuerdo para no contar esta versión y que se autoinculpe, porque al fin y al cabo ya estaba un poco tarado Van Gogh, que se autoinculpe él y que Paul Gauguin de alguna forma pues viva los últimos años sin esa especie de remordimiento. Y es cierto que lo que se corta no es la oreja, sino el lóbulo de la oreja izquierda, se lo entrega a su prostituta favorita, a Raquel, y me imagino la cara que pondría Raquel cuando recibe ese regalo envuelto en un pañuelo ensangrentado diciendo... ¿Y esto? ¿Y qué hago yo con esto, no? ¿Y esto? ¿Y esto qué por es? Lo que hicimos anoche. La escóbula de la brújula. Y cuando llevamos aproximadamente una hora de programa, ahí estamos escuchando la Sinfonía de los Juguetes, una obra que históricamente se ha atribuido al padre de Mozart, es decir, no a Amadeus Mozart, sino a Leopoldo Mozart. Pero la historia es una cosa y la realidad es otra, ¿no es así, Jesús?
Sí, la realidad de hace muy poco tiempo. La verdad es que estos últimos años se están descubriendo muchas partituras, igual que se están descubriendo también muchas autorías falsas o auténticas de cuadros, como comentábamos antes. También en la música hay muchas sorpresas. En este sentido, hay grandes composiciones musicales como esta, que se llama la Sinfonía de los Niños en alemán, o la Sinfonía de los Juguetes, que es la que más se ha popularizado, y que si alguien entra en Google, en cualquier buscador, incluso en muchos de los manuales de historia de la música, verá que está atribuida o bien a Leopoldo Mozart, que es el candidato mayor, o también a Franz Joseph Haydn, incluso a su hermano Michael Haydn. Pero sin embargo, últimamente, cuando digo últimamente estamos hablando de estos últimos años, pues parece ser que la autoría no corresponde a ninguno de ellos. Hombre, lo de Haydn podía tener su lógica porque sabéis que está considerado el padre de la sinfonía, entonces bueno, una sinfonía más o menos se le puede atribuir y no pasa nada. Pero bueno, era como un carácter demasiado festivo. Acordaros que en esta sinfonía, y acabamos de escuchar algunos de los compases, participan juguetes, hay trompetas, hay tambores de hojalata, hay bueno, pues matracas, hay triángulos, hay un poco de todo, ¿no? Precisamente para tener ese carácter lúdico un poco infantil dirigido a quien iba dirigido, a los más pequeños. Y mira tú por dónde el autor auténtico, que ahora así aparece, por lo menos en los distintos conciertos que se dan sobre esta sinfonía, el autor auténtico no es ninguno de ellos, que podría ser, porque se les podía haber atribuido, sino un monje benedictino tiroles, que ya tiene también guasa, que se llama Edmund Angerer. Vivió en Baviera en la segunda mitad del siglo XVIII y a él se le puede atribuir esto. Digo lo de monje porque en teoría parece que no cuadra mucho ese ascetismo monacal con este tipo de sinfonía. Pero, bueno, también pasó eso con cuentos infantiles como puede ser El Ratoncito Pérez, que fue escrito por un jesuita y fue lo único gracioso que escribió en su vida, porque el tío estaba caracterizado precisamente por escribir tomazos históricos y no cuentos infantiles, y eso lo escribió precisamente pues en honor del pequeño Alfonso XIII, precisamente como tenía miedo a que se le cayeran los dientes, pues la reina dijo, oye, escríbele un cuentecito al niño para que no se nos asuste. Y al final el padre Coloma pues le escribió este cuentecito y pasa la historia precisamente por ser un autor infantil cuando él realmente la gracia no tenía mucha. Bueno, pues lo mismo pasa con esta Sinfonía de los Juguetes, que yo creo que sería una de esas mentiras históricas musicales comúnmente aceptadas y que hoy por hoy hay que atribuirle a Edmund Angerer. Bueno, y vamos con otra de esas músicas mal atribuidas. Y como podéis estar escuchando, vamos con otra música ciertamente jocosa. Estamos hablando del dueto de los gatos, atribuido normalmente a Rossini, y que cuando lo estamos escuchando aquí en el estudio, Juan Ignacio nos comentaba que lo conocía bien porque lo habían interpretado, ¿no es así? Efectivamente, no sabía que la ibas a traer, pero es que esta es una de las piezas estrella que teníamos en el coro concertino hace muchísimos años, que lo cantaban dos sopranos a las que tengo que hacer mención, Pilar Barbacil y Lourdes Íñigo. Quedaba muy bonito, una pelea de gatos cantada. Y pensabas que era de Rossini. Como todos, me imagino. Claro, creíamos que era de Rossini, pero tú creo que sabes algo más. Bueno, a ver, información privilegiada. Desvélanos la Al final realidad. acabaré asesinado por... Sabía demasiado. Bueno, como siempre, ya digo, son datos últimos. Es cierto que hasta ahora se le ha atribuido y se pensaba que era de Rossini porque encaja perfectamente dentro de esos duetos cómicos que a él le encantaba hacer, ¿no? Por otra parte, dice la leyenda, un poco esa anécdota, que él era visitado en su casa de Padua por dos gatitos que se colocaban en el alféizar de su ventana y, bueno, pues le ronroneaba con estos maullidos y él, un poco en homenaje, el amante de los gatos, pues amante de los gatos y de los espaguetis y de los canelones. De hecho, hay un plato típico que son canelones a la Rossini, o sea, que le gustaba comer bien y de hecho en los últimos años dejó de componer por dedicarse a otro tipo de menesteres. Bueno, pues a lo que iba. Y con lo de los gatos realmente le encantaba esa melodía, ese arrullo de los meninos, y dice que compuso este dueto de los gatos que normalmente lo cantan dos sopranos o una soprano y una mezzosoprano. Bueno, el hecho es que, ya digo, según últimos datos, al parecer no es el compositor
Rossini, sino uno inglés llamado Robert Lucas Pearsall, que utiliza además un seudónimo. Él utilizaba el seudónimo de Bertold, o sea, ni siquiera quería que apareciera su auténtico nombre. Sí es verdad que recogió determinados arpegios de algunas sinfonías, como la de Otello, de Verdi, y también cogió algunas músicas de Verdi, y lo que hizo fue hacer una composición muy suya, y lo que no pudo imaginar es que al final le cambiaran el nombre de Bertold, que era su seudónimo, que ni siquiera pusieran Robert Lucas Pearsall, sino que al final pasara como Rossini por una mala transcripción, igual que luego contaremos de otra de las partituras clásicas. Y mira tú por dónde, antes hablábamos de la Biblia, de esas malas traducciones que luego pasan sus consecuencias a lo largo de la historia. Pues en este caso, alguien cambió o tergiversó los términos de su nombre y quiso que fuera Rossini, entre otras cosas, lo mismo que pasaba con los grimorios, porque si era una partitura de Rossini era mucho más fácil que se interpretara, en fin, en distintos salones musicales, que si era del tal Bertold o del Robert Louis Pearsall, que realmente no le conocía ni su madre, y al final a lo mejor hubiera pasado sin pena ni gloria. Pero realmente la atribución no es de Rossini. Y efectivamente, además, como tú antes mencionabas, sí que tiene ciertos parecidos a esos pasajes de la ópera de Otello, y que, bueno, pues es una de las melodías. Pero ahora sí que vamos a ir con otra melodía muy, muy famosa, a la que, bueno, pues a mí, el primero de todos, y que me encanta la música clásica, me ha sorprendido. Vamos con ella. Bueno, me imagino que, como muchos habéis reconocido, estamos hablando del Paralisa, atribuido evidentemente al gran Beethoven. Pero las investigaciones, los datos, pues parece ser que esa famosa pieza pues no fue compuesta por el mismo Beethoven. Pues consta por un tal Ludwig, pero no Beethoven. Aquí es curioso porque aquí habría como dos errores que se han casi consensuado con el tiempo, y es muy difícil de destruir, como buena leyenda urbana que es. Por una parte no se llama Paralisa, se llamaría Para Teresa, cual ya primer mazazo, y la otra ya no sería de Ludwig van Beethoven, sino de Ludwig Noll, un personaje oscuro, desconocido, casi anónimo, hasta que alguien lo ha rescatado de ese anonimato y realmente le está reconociendo el mérito que realmente debería tener, que es suyo. También es verdad que lo mismo que ha pasado con este dueto de los gatos, también se inspiró en algunas de las notas que había tomado Beethoven, ¿no? Beethoven, en los últimos años de su vida, sabéis que el hombre pues acabó muy mal, acabó con bastantes dolores. Se ha hecho un análisis por ejemplo, de ciertos pelos de su cabeza, y se supo que tenía una gran dosis, por ejemplo, de plomo. Él consumía mucho pescado del Danubio y además lo bebía en vasos que estaban hechos de plomo, y eso se sabe, no se sabía entonces, pero hoy se sabe que es un veneno que te va matando poco a poco. Posiblemente ese fuera el origen de su sordera, y posiblemente fuera el origen de una larga enfermedad que acaba muriendo, y con ese cabreo permanente que tenía. Dicen que todos los sordos suelen tener ese cabreo sordo, y nunca mejor dicho, y este hombre pues tenía un mal genio. Pero ese mal genio pues no le impidió componer de las sinfonías más hermosas. La Sinfonía Pastoral, por ejemplo, cuando tú la escuchas, para nada te indica de que este hombre pasara una vida tan amarga, ¿no? O, ya no digo, pues el Himno de la Alegría, que es uno de los grandes referentes musicales de Europa. Bueno, pues en este caso el Paralisa siempre se le había atribuido a él. Y, bueno, ¿tú por dónde? Pues al final este Ludwig Noll, un musicólogo que utilizó distintos manuscritos del sordo genial, ¿no?, que era Beethoven, pues a la chita callando compuso esta pequeña sinfonía. No es una sinfonía, es una pequeña partitura musical para piano, pero lo de Paralisa sí que parece que tenía una tan mala caligrafía Beethoven que ponía para Teresa, por lo menos es una de las investigaciones últimas que se ha hecho. Fue compuesta el 27 de abril de 1810 y en realidad dicen que el título que aparece en el manuscrito original de Beethoven es Para Teresa, y debido pues precisamente a que los copistas, como no tenían, en fin, una buena
un buen ojo avizor para descifrar esa mala caligrafía del maestro compositor provocó que esta pequeña confusión pasara de generación en generación. Con lo cual ahí se juntarían dos cosas. Sería para Teresa y el autor sería Ludwig Noll. Y después de este breve paréntesis sobre temas musicales y al que, bueno, pues como al principio del programa decíamos que no íbamos a aludir, pero sí que no podíamos dejar de lado esas pequeñas gotas musicales que se han ido descubriendo a lo largo del tiempo, las nuevas autorías. Sí, vamos a retomar el tema con uno de los clásicos. Y digo uno de los clásicos porque estamos hablando de lo que era la figura de Cleopatra y su famosa belleza. Su famosa belleza que además ha sido mitificada en las películas, por supuesto, de Hollywood, ¿no? Y que, bueno, pues muchos atribuían el por qué lo que eran los emperadores romanos, pues siempre se acababan enamorando de ella. Pues hete aquí que los descubrimientos han dado pie... Bueno, a decir que realmente no era bella y que su belleza era otra y no era precisamente la física. Puede ser, primero dos cosas. Bueno, no eran emperadores, tanto César como Marco Antonio no eran emperadores romanos, pero eran los líderes romanos, eso sí, que en su momento estaban en Egipto. Lo que sí que es verdad, y bueno, y luego su sobrino, luego también Octavio, a quien le impresionó bastante. Lo que, bueno, ella se mata justo además en la guerra civil. Lo que sí que parece ser es que impresionaba a la gente, o sea, algo tenía que tener. Ahora, dentro de la contrahistoria, que es una cosa nueva que está ocurriendo últimamente, que es la obsesión por desmitificarlo todo. O sea, yo hace poco, antes de que... quiero escuchar vuestros comentarios, porque este es un tema que, como sabía que le vamos a tocar, aquí soy bastante escéptico y bastante raro, porque hace poco salió una noticia de un intento de reconstrucción de Cleopatra. Y es curioso porque la noticia era inglesa, el intento de reconstrucción de Cleopatra la había representado con un aire egipcio típico, o sea, es decir... La población egipcia sabéis que es básicamente una mezcla de población norteafricana con algunos elementos africanos mucho más al sur de las cataratas. Pero es que incluso esa es otra de las leyendas urbanas. Cleopatra no era egipcia. Era griega, efectivamente. Entonces, ahí es de toda la vida se había pensado siempre era Macedonia, además. Era griega del norte. Tiene una Macedonia que además por los testimonios parece ser que parecía claramente griega. Bueno, pues en la reconstrucción última la han hecho parecer egipcia. Es un disparate total, pero lo que me ha parecido más gracioso del mundo es la justificación de los arqueólogos y de los reconstructores. Porque puesto a decir tonterías es la más grande que uno se puede imaginar. Dice, claro, como llevaba ya los Ptolomeos llevaban más de 200 años en Egipto, lo más probable es que se hubieran mezclado con el pueblo egipcio. ¿Con qué pueblo egipcio se van a mezclar? Yo conozco tíos que llevan en Latinoamérica 500 años y no tienen una sola gota de sangre india. Es decir, ¿qué tendrá que ver eso? Y mucho menos en la nobleza y en la realeza, claro, que no se mezclaban jamás con la gente del lugar. Entonces, probablemente Cleopatra era griega. Y probablemente, si no era tan guapa como decían, porque todas las leyendas citan su posible defecto físico, la muy grande, o alguna cosa de este estilo, algo tenía que tener que les resultaba muy atractiva. Los Borbones, por ejemplo, no han dejado de tener los ojos azules por vivir en España. Efectivamente, nunca dejó de ser rubios. Está claro. Ahí sigue exactamente iguales. Todos, después de 300 años, o 200. Pues claro que sí, eso no significa nada. Lo que sí parece que tenían obviamente, algo tenía que tener algo especial. Porque claro, creo que en el caso de Cleopatra hay una obsesión por desmitificar su valía. Su valía física. O sea, decir, de verdad, debía resultar atractiva a los tíos. Hombre, algo tiene que tener. Lo que plantean, evidentemente... Si queréis, estáis todos mirando una cara con el coche, algo tiene que tener. Que yo me asusto. No, evidentemente Cleopatra era de origen griego, incluso, bueno, pues era hija de Cleopatra. Era el idioma que hablaba, además. Evidentemente, y que incluso cuando ella accedió al trono tenía 17 años y estaba se casó con su hermano, eso sí, que además era eso sí, evidentemente, sí, que además tenía 12 años, ¿no? Pero lo que sí que a través ya no solo de las monedas que se han ido encontrando durante todo este tiempo, pues sí que se ha visto, evidentemente, que tenía una nariz bastante prominente, o sea, como que no era demasiado elegante la nariz, pero que su especial carisma, su belleza,
radicaba pues en su personalidad y en su intelecto, ¿no? Sí que ahí parece que los historiadores sí que se han puesto de acuerdo por una vez al respecto, y sí que consideran que Cleopatra consiguió todo lo que consiguió, y de esos generales, como ya antes decía, emperadores, y no eran emperadores, evidentemente, como tú bien me has apuntado, eran generales romanos, pues lo que los conquistó fue su otra parte no física. Claro, y es que además tenemos que tener en cuenta una cosa. Cleopatra no deja de ser un personaje histórico que, lógicamente, está condicionado por los episodios que marcan su vida y la opinión que generan los demás. Pasa lo mismo con otras mujeres de la historia. María Antonieta pasa de ser una madre estupenda, una mujer maravillosa, a ser lo peor del mundo después de la Revolución Francesa. Claro, lógicamente, ya digo, se van condicionando por esos acontecimientos. Le pasa lo mismo a María Luisa de Parma en España. Al principio es una madre maravillosa, genial, estupenda, y luego es la amante de Godoy, una golfa de 3 pares de narices. Sí, y de hecho, bueno, no lo voy a contar, que es una cosa muy... Pero es que, Miguel, la propaganda es esencial. No hubiera sido lo mismo Isabel la Católica si pierde la guerra con Alfonso de Portugal y la Beltraneja. Claro. Bueno, y no olvidemos una de las grandes leyendas urbanas históricas con respecto a este tema, que es el caso de Lucrecia Borgia, a la que se considera, una especie de asesina terrorífica y tal, que prácticamente fue una Evita Perón después de casarse con Hércules de Este. O sea, pasa a ser una mujer que casi la canonizan, casi la hacen santa. O sea, que todas esas leyendas que se inventaron los románticos en el siglo XIX, sobre todo los románticos españoles, como por ejemplo, no recuerdo exactamente quién escribió su historia ahora mismo, pero ya me vendrá, la ponían de asesina y de malvada, cuando realmente fue una mujer manipulada por su padre. Víctor Hugo, por ejemplo. Sí, pero... Sí, claro, no, pero yo me refiero al español, a Meléndez Valdés. Efectivamente, que en España la puso como una asesina malvada, envenenadora, cuando no era nada más que una mujer que la manipularon su padre y su hermano, y al final terminó siendo casi una santa que encima además tuvo muchos problemas porque se enamoró de un pobre poetastro que se llamaba Bembo y que el hombre pues lo pasó mal. Pero además acabas de inventar un apellido famoso, estamos hablando de los Borgia, e incluso hay otra leyenda urbana histórica referente a lo que era el Papa Borgia, al Papa Borja realmente, ¿no? Y es que se le ha considerado cuanto menos como un malvado de la historia, un hombre sanguinario que no tenía ningún tipo de cuidado, y realmente, comparado con el resto de los papas, claro, de la época y los coetáneos, o sea, los que vivieron antes y después de él, es que prácticamente era un santo. Un niño en mantillas comparado con Julio II de la Rovere, pongamos por caso, o con Sixto VIII. Que era el que le abastecía a prostitutas, entre otras cosas. Perdón, quiero decir Inocencio VIII. El problema de todo esto, aparte de las transcripciones históricas, que pueden ser malintencionadas o no, sobre todo es Hollywood. Lo que habéis hablado, Elizabeth Taylor es la Cleopatra de todos, los de la generación de mi padre. No se lo imaginan. Hace poco Jesús y yo vimos Roma, que creo que es una serie lo mejor que se ha hecho de HBO, y creo que es una Cleopatra totalmente real, y como sería una Macedonia, una griega del norte. El problema es lo mismo con los Borgia. Los Borgia tenemos la serie que se hizo en España y las 3 temporadas que se están haciendo en el extranjero, que están desmitificando lo que han escrito traducido mal. Además nos cargaríamos a Asterix y Cleopatra, y eso sí que no lo perdono. Esa naricita de la Cleopatra de Asterix, eso no lo puedo perdonar. Por ahí nos saltamos el mito. No, pero es un asunto también, yo creo, de idealización, porque, por ejemplo, las últimas investigaciones en 3D que se ha hecho, volviendo al antiguo Egipto, de Nefertiti, tenemos la misma historia. Es decir, todo el mundo nos acordamos del busto impresionante de Nefertiti, cuando en las momias que se están investigando ahora es absolutamente jorobada, la cabeza deformada, vientre abultado. No estoy de acuerdo contigo, Marcos. Según la importancia del personaje, se la hace más bella, se le pronuncian los rasgos que tienen más equilibrio, y ha llegado a nuestros días con esto. Lo que pasa es que Nefertiti, de hecho, tampoco era egipcia, era de Mitanni. O sea, era hija del rey europea. de Mitanni. Era europea. Y era una de las mujeres en la época, o sea, el busto... Bueno, los Mitanni vivían en lo que era Turquía, pero eran indoeuropeos. Eran muy parecidos a los europeos actuales. Y de hecho, el busto, que permanece evidentemente en Berlín y que jamás en la vida devolverán
vamos, ni este siglo, ni el siglo que viene, ni en los... Para que se conserve lo mejor. No va a volver a Egipto, y mejor que dadas las circunstancias actuales no vuelva a Egipto, pues era un busto inacabado, y además a propósito, ¿no? Encontrado ahí en Amarna, en Tel Amarna. Bueno, cuidado, que ya sabes que hay una polémica alrededor del busto de Nefertiti que está en el Museo de Berlín. O sea, lo más seguro es que sea falso. Entonces por lo menos yo conozco 2 libros bastante sesudos donde ponen en duda de que realmente sea un descubrimiento original, sino que parece que todo viene de finales del siglo XIX, que por otra parte, finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron épocas muy propicias para las falsificaciones arqueológicas. Eso es una leyenda urbana. A mí que no me toquen el busto de Nefertiti. De todas maneras, tengamos en cuenta cuándo se hace el busto. ¿Cuándo se hace el busto de todas estas Estamos mujeres? hablando de la época en la que ellas vivían. Sí, pero ¿a qué edad de ellas? Bueno, claro, ya. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta, porque una señora de 60 años no puede tener un mismo rastro que una muchacha de 18. No, pero ella, para la desgracia de Egipto, no llegó a los 60 años. O sea... Sí, pero hay que tener en cuenta en qué época murieron, porque evidentemente ahora mismo nos están pasando una serie por la televisión que se llama Isabel, donde nos ponen a una Isabel que no se parece nada a los cuadros que tenemos de la reina Isabel de Castilla. No, como que no, se parece bastante como era de joven. Cuando era de joven. Hombre, que estoy casi seguro que se cambió el peinado por lo menos alguna vez, ¿eh? Bueno, ahí yo sí que dejaría la frase aquella típica del teatro en el teatro tutto è convenzionale. Miguel. No, y además hay que tener en cuenta una cosa con todos los retratos que se hacen, por ejemplo, de la nobleza, de los reyes y demás. Siempre se idealizan, porque nadie va a pasar a la historia siendo feo. Nosotros mismos en las fotos no guardamos las fotos. A ver, hay una leyenda que dice que nadie es tan feo como en el DNI ni tan guapo como en Facebook. Exactamente, bueno, pues ese es el equilibrio perfecto. Exacto. Entonces, solamente con eso tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, qué pasa con personajes como Carlos II. Si todos los personajes salen guapos... Hay todo un guapos, libro de Carlos II y sus retratos de cómo lo idealizaron. Es fantástico. Si Carlos II está idealizado, no me quiero imaginar cómo sería la realidad. Pobre hombre. Hay una anécdota en este sentido. Enrique VIII, cuando se casa con una de sus mujeres, Ana de Cleves, pues no la conoce físicamente, le mandan un retrato, en fin, de lo más idealizado, él se queda prendado y dice, bueno, pues esta parte que está bien, ¿no? Venía de Flandes y realmente cuando la ve se encuentra que tiene la cara picada por viruela. Entonces a partir de ahí la empieza a llamar, con esa delicadeza que le caracterizaba a Enrique VIII, la yegua de Flandes. Era Photoshop de la época, le habían borrado las... Y continuamos con el programa, con la escóbula de la brújula, en este primer programa de la nueva temporada. Y cuando estamos escuchando esta música, aquí estamos habitualmente, como no, con cierta broma y cachondeo. Y estamos hablando de una anécdota, de una de esas mentiras históricas sobre el general O'Donnell y el general Franco, sobre quién era el general más joven que había habido en España. En Europa, perdón. Bueno, es verdad que Franco fue general con 34 años por méritos de guerra en Marruecos, en la guerra del Rif, pero es cierto también que O'Donnell le ganó, le superó, porque O'Donnell fue general con 31. Entonces yo quería contar una anécdota muy graciosa de un antiguo compañero de trabajo mío, ya jubilado, que cuando era joven, en los años, pues me imagino en los años 60, estaba en el cine viendo Franco, ese hombre. Entonces imagino la voz del narrador. O sea, lo que eran los nodos, ¿no? Sí, ese tipo de voz tipo nodo diciendo, y el general Franco, el general más joven de Europa. Entonces él se levantó en el cine y dijo, O'Donnell con 31. Entonces la policía le arrestó directamente del cine. Se lo llevaron del cine, ¿no? Los grises se lo llevaron del cine directamente. Sí, porque en todos los cines había 2 butacas reservadas para 2 policías de la brigada política. Exacto. Que eso la gente lo empezó a descubrir. Y de allí le sacaron y bueno, claro, luego como tenía razón le tuvieron que soltar. Aunque realmente el más joven debería haber sido Napoleón.
Bueno, hubo muchos generales españoles más jóvenes incluso, porque los rangos muchas veces eran de carácter honorífico. Tú podías nombrar a un príncipe de la Casa Real general con 10 años, yo qué sé. Hacían disparates monumentales. Se les nombraban cardenales, el infante cardenal se le nombra cardenal con 9 años. Exacto. Porque podían. Eso era poder, y esto no va ya. Y antes me estaba comentando Javi una anécdota de una leyenda urbana sobre Franco muy graciosa. Así, al general Franco, los allegados le tienen tanto miedo que se cuenta que le entierran boca abajo por si es verdad lo de la resurrección, que empieza a excavar hasta el centro de la tierra. O sea, como se hace, por ejemplo, con el tema del vudú. Igual. Igualmente, ¿no? Para que si en el caso de que se despierten, que sigan saliendo, pero en dirección sur, ¿no? A la infratierra. Eso es como el chiste de Stalin. Camaradas, Stalin ha muerto. ¿Quién se lo dice? De todas maneras, alrededor de Franco hay muchas leyendas urbanas, como por ejemplo la que nos cuenta Ramón Garriga, que dicen que aquello que creíamos en España que acojonó a Hitler en Hendaya. Y Ramón Garriga realmente nos lo cuenta en una versión completamente distinta, y es que Hitler lo que pasa es que bostezaba continuamente, se aburría y salió diciendo: no vuelvo a hablar con este hombre, así me arranque los dientes y tal. Pero no porque le acojonara, no, porque era muy pesado y tenía que contarle de todo, y horas se tiró allí dándole la vara, y además encima había que traducirlo. Bueno, pues vamos con otro español famoso. Y digo español también con cierto rentintín por toda la polémica que hay, que si era balear, que si era catalán, que si era de cualquier parte. Genovés también, bueno, hombre, ha habido de todo. Era genovés realmente, incluso pero... hay quien dice que era de Carrascosa de Henares. Hay un tipo que... Tengo un libro en casa de un señor que defiende que nació en Carrascosa de Henares. ¿Qué libros, Juan Bras? Un tal Olmo... ha hecho una investigación tremenda con la cual dice Colón era de Carrascosa de Henares. Bueno, pues si este tal Olmo está ahí escuchándonos, que nos escriba un correo electrónico para aclarar el tema. Pero en este caso estamos hablando, evidentemente, de Cristóbal Colón, y hay una mentira histórica que habla de que Colón descubrió y fue a América con las 3 carabelas, y todos lo hemos estudiado. Pero hete aquí que la historia o la historia que nos han contado miente. Bueno, no fueron 3 carabelas, fueron 2 carabelas y una nao. Las carabelas era la Pinta y la Niña, y la nao era la Santa María, que es la que no vuelve. La que no vuelve, por cierto, sí, porque al final acaba como acaba, ya sabéis que llega a las costas de la República Dominicana, y el Fuerte de Navidad prácticamente se llama Fuerte de Navidad porque cuando Barranca es un 24 de diciembre de 1492. Perdón, a las costas de Guanajaní. Pero el Fuerte de Navidad se construye lo que es la Española. Claro, no donde llega por vez primera, sino donde el barco le tienen que desguazar porque ya es inservible para la navegación, y con esa madera construyen ese Fuerte de Navidad. O sea que además ellos lo tienen muy a gala porque realmente se puede decir que es la primera construcción española en América, ¿no? O sea que esa es una de las leyendas muy curiosas. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Alrededor de Cristóbal Colón. No vamos a hablar si fue el primero que descubrió América o no, que eso ya es muy manido. Ni si dijo que la Tierra era redonda. No, él sabía perfectamente que era redonda, como todo el mundo en la época. Lo que pasa es que se supone que defendía la teoría de Toscanelli de que Eratóstenes Cirene se había equivocado y la distancia entre Zipango y Europa era más pequeña que lo que en realidad es. Eratóstenes de Cirene tenía razón. Eratóstenes de Cirene, cuando es la primera persona que intenta determinar cuál es la circunferencia de la Tierra, la fija en aproximadamente 40.000 kilómetros, que es lo que tiene, o sea, no se equivocó en mucho. Y realmente Colón consideraba que Toscanelli, un geógrafo de la época, podía tener razón. Él sostenía que había un error en Eratóstenes y que en realidad la Tierra era 20.000 kilómetros más pequeña. De manera que la distancia de España a Japón, a Zipango, era mucho más corta y que por tanto se podía alcanzar en navegación ordinaria. Afortunadamente para Colón, América estaba en medio, si no se hubiera quedado en medio del Atlántico, sin ninguna posibilidad de regresar a ningún sitio. Y bueno, eso es una de las leyendas más que existen sobre él. Y hay otras de las leyendas, yo al principio lo comentaba, y era que Hernán Cortés, pues como nos enseñaron y como estudiamos en el colegio, ¿no? Pues quemó sus naves allí en las Américas. Y se sabe realmente que de lo dicho o de lo que estudiamos, de la verdad media un abismo. Realmente, pues él lo que hizo fue embarrancar las naves, ¿no? Sí, la verdad que eso está tomado un poco de una historia real, pero que le ocurrió a Alejandro Magno en el siglo IV a.C. O sea, él cuando llega a las costas de Fenicia sí que quema las naves precisamente para que no haya retorno. Entonces, eso es lo que se le atribuye a Hernán Cortés con las 11 naves que llegan a México. Pero
el cronista oficial, Bernard Díaz del Castillo, que algo sabía, porque además era soldado y cronista, por lo tanto lo vivió en primera persona, un libro interesantísimo que recomiendo, porque está lleno de detalles militares, etnográficos, antropológicos, sociológicos, en fin, hay un poco de todo. Y él dice claramente que esas 11 naves no son quemadas para nada, en fin, queda mucho más mítico decir que fueron quemadas en un gesto heroico y además con una frase lapidaria, pero no fue así, sino que las embarranca, precisamente por eso, porque muchas de ellas ya estaban inservibles y también era mucho más fácil embarrancarlas que no quemarlas, ¿no? Sí. Pero es muy curioso, fíjate, porque al igual que sucede con las leyendas urbanas que se adaptan, por ejemplo, a las ciudades, la chica de la curva parece que está en todas las carreteras comarcales. Que bueno, ya no es la chica de la curva. Bueno, ya es la vieja de la curva. Exactamente. Pues con las leyendas urbanas históricas pasa algo parecido, porque esta misma leyenda que se cuenta de Hernán Cortés se cuenta también de Tarik, por ejemplo, cuando llega a las costas de la península ibérica, que quema los barcos y tal para que sus musulmanes no puedan regresar al norte de África. Es decir, son leyendas recurrentes que se van repitiendo. Y hay otra de las historias, y en este caso, bueno, pues nos tendríamos que remitir a lo que era la famosa leyenda del caballo de Troya. El caballo de Troya, que bueno, pues todos hemos estudiado, que hemos visto hasta la película en Hollywood, que hemos visto en cómics de mil maneras, y realmente la historia, la realidad, nos cuenta que no era un caballo al uso, sino que era otra cosa. Pues sí, seguramente, porque entre otras cosas, la Odisea, si uno la revisa bien, no parece que esté muy clara esta historia del caballo. Entre otras cosas porque un caballo de madera de esas dimensiones no se construye en una sola noche, por ejemplo. Y además, ¿de dónde sacas la madera en plena batalla? Es que no tiene mucho sentido. Lo que sí que parece ser cierto es que lo que dejan los griegos es un barco. Un barco que en su mascarón de proa sí podía tener la efigie de un caballo. Al igual que sucedía, por ejemplo, con los drácars de los vikingos, que lógicamente a nadie le entra en la cabeza que un vikingo surque los mares en un dragón. Pero claro, lo que sí que sucede es que en el caso de Troya parece ser que se confunde ese barco con adornado con ese caballo, con el famoso regalo. Lo que los griegos dejan es un barco que sí es factible que los enemigos... Que los huestes estuvieran dentro. Exactamente. Lo metan en la ciudad con todos los hombres dentro. Además, los barcos se sacaban de la orilla. Y continuamos en la escóbula de la brújula. Estamos escuchando ahí la suite del Cascanueces de Tchaikovsky y estamos hablando de otra de esas leyendas urbanas de la historia, en este caso bastante conocida, sobre todo en las redes sociales y en las revistas que hablan sobre enigmas y misterios, y es una que trata de un soldado que desapareció en México, que desapareció en Filipinas y apareció de repente en México. ¿No es así? Pues sí, eso es en principio lo que cuenta la leyenda, que como leyenda pues no tiene precio porque es genial. La historia, según se cuenta, que en parte no es leyenda, porque el que lo cuenta es nada menos que Diego Francisco de Duarte, que es el cronista del Virreinato de Nueva Segovia, es decir, el cronista de lo que hoy conocemos como Filipinas. Pues bien, este hombre cuenta que hacía unas décadas él había oído una historia en la cual se contaba que un soldado que estaba en la fortaleza de Manila, de repente... pues en plena noche, en una noche que se sabe exactamente qué noche era, porque era la noche del 25 de octubre de 1593, y se sabe por un dato que cuenta el soldado un poquito después. Dicen que el soldado desaparece de esa fortaleza de Manila y sorpresivamente aparece en plena plaza de la Ciudad de México. Bueno, cuando aparece allí, lógicamente él no sabe dónde está, pregunta a la gente le toma por un auténtico chalado y acaba, como es lógico en aquel entonces, preso de la Inquisición, que es donde iban a parar todas las personas sospechosas de cualquier cosa. Entonces, una vez que le apresan, él dice que no está mintiendo, que lo que dice es verdad, porque la noche anterior estaba en la fortaleza de Manila y que, bueno, por causas desconocidas ha ido a parar allí. Pero, como prueba para demostrar que lo que dice es cierto, dice
que el gobernador de Filipinas, Gómez Pérez de Dasmariñas, ha fallecido el mismo día que él se ha teletransportado. Como lógicamente esa noticia tardaba meses en llegar hasta Acapulco, que era hasta donde llegaban las noticias de Filipinas, esa historia, pues bueno, se queda ahí mientras él está provisionalmente en la cárcel. Cuando meses después llega la noticia de que el gobernador Gómez Dasmariñas ha fallecido, dan por cierta toda la historia del soldado y demás. Bueno, primer error. No puede ser que un soldado que esté en Manila y se teletransporte, como se teletransporte, que eso da igual, se haya enterado de que el gobernador había muerto, porque Gómez Dasmariñas no muere en Manila, muere en las Molucas. Por lo tanto, ya hay un primer error. Y lo segundo, si hay un proceso inquisitorial de aquel entonces, se conservarían hoy día los datos que se conservan de casi todos los procesos judiciales de aquel entonces. En ningún lado aparece el nombre del soldado, ni datos de dónde proviene o a qué cuerpo militar pertenece, no hay nada. Por lo tanto, pese a que se contase ya en el siglo XVII, es una historia completamente ficticia y que se la dieron con queso al cronista del Virreinato de Nueva Segovia. Bueno, hay otra historia, y ahí estaríamos hablando de una caballería de los Panzer, una historia que le gusta mucho a Javier Sánchez Barba. No, pues justo este veraneo hemos estado terminando uno de los libros de nuestro querido Carlos, Las Waffen-SS, Polvo y Terror, un libro que recomiendo a todos los oyentes. Y me he acordado de una mentira histórica que cuando yo era chico, en la biblioteca de mi abuelo, había unos libros de Osprey, donde venían unas fotos impresionantes de la caballería polaca el 1 de septiembre del 39, que vamos a hacer ya casi 75 años. Sí, acaban de hacerlo. Ahora mismo, donde se enfrentan, ponía por debajo que se enfrentaban a la carga de los Panzer en la invasión de Polonia, de la Blitzkrieg. Bueno, pues es mentira, es mentira. Sí, es falso. Realmente es curioso cómo esto como era una leyenda romántica muy bonita, se fue convirtiendo poco a poco en algo que de manera recurrente se ha ido siendo copiado hasta el extremo que yo creo que esas son las leyendas que la propia gente se llega a creer porque quieren creer en ello. Sí, muy romántico. Que es tan bonito decir que la caballería polaca llegó a arriesgarse a lanzar una carga contra los tanques alemanes porque queda bien que fuera así. En esa especie como de suicidio, de combate entre el valor y la mecánica, ¿no? Sí, la ciencia, ¿no? Una carga de 50, porque ya los datos eran 2 escuadrones de la Pomosca, que, bueno, pues para que os hagáis una idea, lanza y espada. Lanza y espada contra la entrada de los Panzer. Los Panzer no llegaron a entrar, lo que entra es la 20 División de Infantería Motorizada de las Waffen-SS, o sea, motoristas, y sí que es cierto que existe un combate. Existe un combate que a los 3 días de que entran los alemanes aparecen de mañana por un bosque, por la retaguardia de los infantes mecanizados, les sorprenden y ordenan cargar. Y es cierto que cargan, hacen huir a los motoristas, perdiendo de los 50 integrantes del escuadrón, 20 de ellos en la carga, que tuvo que ser épica, pero a los 2 minutos aparece de verdad el grueso de la fuerza de las Waffen y los exterminan. Entonces es muy épico y muy bonito, muy romántico. Y eso es como se convierte todo esto en una leyenda. Una de estas leyendas que estamos comentando en este primer programa de la nueva temporada de La Escóbula de la Brújula. Nos vamos a ir un poquitín más a fechas actuales porque hay una leyenda, siguiendo con el tema musical, pero mucho más actual, mucho más contemporáneo, que habla sobre la figura de uno de los mitos de la música, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando de Paul McCartney. Y ahí Juan Ignacio tenía una historia muy curiosa relacionada con él, y además que Paul McCartney, ya no solo los Beatles, por supuesto, pero Paul McCartney sí que ha derivado en una de las leyendas urbanas de la historia más populares. Pues sí, efectivamente. Paul McCartney, según parece, se atribuye a que murió en el año 1966, un poquito antes de grabar el disco de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Quizá dicen inglés. Que desastroso. Es la obra maestra posiblemente más importante del siglo XX, dice a juicio de los analistas. Yo no estaría de acuerdo, pero en fin. El caso es que... Tú eres más de Yes, pero tenía ganas de decirlo, ¿eh? No, yo soy más de King Crimson, pero bueno. Pero bueno, una famosa leyenda musical también que hay que tocarla, de Jim Morrison y Juan Ignacio. No, pero esa ya he descubierto yo que fue una alucinación. No me digas que estabas tomando. Pero bueno, ahora que estamos escuchando ahí a Paul McCartney... Bien, pues... ¿cómo aparece esta leyenda y en qué condiciones? Escuchemos la canción que justifica exactamente esta leyenda, que se llama She's Leaving Home.
She hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside she... Muy bien, pues en esta canción que aparece en el disco de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o sea, el Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, hay una referencia que dice Wednesday morning at 5 o'clock when the days begin. ¿Qué traducido significa que a las 5 de la mañana, cuando el día comienza, se atribuye que había muerto Paul McCartney. Y a partir de ese momento se convierte en una especie de secreto y se convoca un concurso, un casting para alguien que sea exactamente igual a Paul McCartney para que aparezca en el disco de Sgt. Pepper's que hemos ya mencionado. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay una serie de indicios que la gente empieza a buscar. A partir de ese momento la gente se vuelve como loca buscando en todos los discos, en todas las canciones de los Beatles durante años, referencias a que hubiera otros indicios de que efectivamente había muerto justamente antes de eso, a esa hora, en ese día y en un sitio concreto. Y aparecen otras canciones, por ejemplo en el disco de Revolver, pequeñas referencias veladas, como por ejemplo en With Arky y otras canciones de los Beatles. Y curiosamente... esto está relacionado con algo que sí pasó y que ahora voy a contar. Pero quiero decir quién fue el mentor de la leyenda, que es un tal Russ Gibb, que trabajaba de DJ local en la emisora WKNR-FM en Denver, Michigan, y que se identificó como Tom, que recibe de repente el macutazo de que efectivamente Paul McCartney acaba de salir con una moto después de pelearse con sus compañeros y se ha metido un cebollazo contra un árbol y ha muerto. Entonces, el actual Paul McCartney sería el suplantador, digamos. Efectivamente, sería el suplantador, que curiosamente es exactamente igual de genio, igual de guapo, igual de pero inteligente. Fíjate qué curioso, y de ligón. Qué curioso que esta leyenda urbana histórica tiene también su antecedente en la historia, que esto Carlos, por ejemplo, lo conoce bien, el caso del sebastianismo, con el rey Sebastián de Portugal. Claro, es que el sebastianismo, bueno, o el caso de Arturo, ese rey que va a venir, exactamente, el rey que vendrá en el futuro, que desaparece, pero todos los seguidores se niegan a reconocer que ha muerto. Es justo la cosa contraria. Y que por tanto tiene que estar viviendo una vida paralela en otro lado, escondido. Bueno, que además el rey Arturo, estaríamos hablando que es toda una leyenda urbana histórica totalmente, impresionante. La más construida de todas las leyendas urbanas históricas. Porque además en realidad era un... No, en realidad no tenemos ni idea de lo que era. No tenemos ni idea de lo que era. Romano. No, tampoco no, sabe. no, tampoco. Es otra teoría, no sabemos lo que era. Ha aparecido un yacimiento donde sí que aparece Artorius como un yacimiento romano. No, una especie de pero son interpretaciones muy forzadas. El inspirador pudo ser hasta Alfonso VIII, fíjate lo que te digo, con la conquista de Cuenca. O sea, que podíamos ir a terrenos muy resbaladizos. No, pero serían tres, la de Riotamus, la de Arturius Mauric o la de Artorio. Las tres tienen algún elemento medianamente sólido, pero para mí muy débil, muy flojo. Arturo es la construcción mitológica de la historia más fabulosa que se ha hecho nunca. Otra cosa es que tanto el mito del rey Arturo como el sebastianismo son lo mismo. Es decir, el sebastianismo que ha citado Miguel está muy influido por el mito del rey Arturo, que es la idea de que en el final de los tiempos va a venir un rey desaparecido a salvar a su pueblo. Por eso es curioso que con el caso de Paul McCartney vuelva a resucitar esta leyenda. Pero aquí lo que nos interesa, y porque lo vamos a colocar en la página web, es el argumento principal que daban los defensores de la idea de la muerte de Paul McCartney. Y es el propio disco de Sgt. Pepper's, en la letra donde pone Wednesday 5 o'clock when the days begin, está el dedo de John Lennon o de George Harrison, no recuerdo exactamente, mirarlo en la foto, señalando justamente esa frase, mientras que Paul McCartney está de espaldas. ¿Qué daño ha hecho el LSD en los años 60? Paul McCartney está de espaldas, como diciendo, este ya se ha muerto. Luego todos los buscadores... señalando una mosca que había en él. Luego todos los buscadores de indicios empezaron a buscar indicios por todos los lados y por todos los sitios, hasta que un día, al final, 20 años después, Paul McCartney tuvo que dar una rueda de prensa y salir diciendo, juro que no morí. Con lo cual se quedó bastante a gusto, porque la verdad es que es absolutamente imposible. Es una leyenda urbana de todo, porque evidentemente el Paul McCartney actual es el mismo Paul McCartney. ¿Qué es lo que pasó aquella noche? Aquella noche simplemente lo único que le pasó es que, andando con una motocicleta por el jardín, se pegó un pequeño golpecito, pero un golpecito de nada, se partió el labio y fue a que le cosieran. Y de ahí nace toda la leyenda de la muerte de Paul McCartney.
Bueno, hay otra leyenda, yendo un poquitín más, porque ya se nos está yendo el tiempo, viniendo un poquitín más a la actualidad. Hay, dos leyendas que todos conocemos. Una es la de que la Gran Muralla China se ve desde el espacio. Esa es, yo creo que es la leyenda urbana, incluso cuando histórica. Todo el mundo sabe que lo único que se ve desde el ¿no? espacio es el Santiago Bernabéu. ya os gustaría a los madridistas. Pero es que, claro, hay leyendas que se destruyen por su propia lógica. Vamos a ver una cosa, para empezar. El propio color de la muralla china hay en muchos lugares en el que se camufla con el propio paisaje. Por lo tanto, si no es visible desde la propia Tierra como para verlo desde el espacio. Y en segundo lugar, ¿qué ancho tiene la muralla china? Por muy larga que sea. Estamos hablando de, como mucho, ¿cuánto vamos a ponerle? ¿10 metros? ¿15? Como mucho. Pero fíjate, lo se curioso... vería cualquier carretera, cualquier autopista se vería desde el espacio. Claro, evidentemente, pero lo curioso es que en el año 2004, lo que es la Agencia Europea del Espacio, la ESA, publicó unas fotos que fueron realizadas por el satélite Proba que mostraban lo que según ellos afirmaron era la Gran Muralla vista desde el espacio. Y eso corrió por tinta por todos los periódicos y tal. Es una confusión técnica. No es lo mismo fotografiar algo desde el espacio que verlo. No, claro, yo puedo decir la Gran Vía vista desde el espacio. Pero espérate, es que lo curioso es que a los pocos días dos investigadores se dieron cuenta, dos investigadores chinos descubrieron que lo que se apreciaba en las fotos no era el monumento. Incluso la misma ESA, la misma Agencia Europea del Espacio tuvo que desmentirlo, sino lo que se veía era un río que fluye por la zona noroeste de Pekín. Claro, ¿no? eso lo iba a decir, que lo único que se ve realmente desde el espacio es la ría de Bilbao, es lo único que... No, bueno, aquí... ¿No visteis vosotros otra que se contaba que es la Sagrada Familia. Todos los chinos a la vez sacaban a la Tierra de la órbita. Bueno, exactamente, si votaban... Bueno, terminando la historia, sí que es curioso que una de las construcciones que sí que se pueden ver desde el espacio y que han sido fotografiadas, y estamos hablando de una altura de 227 kilómetros, estamos hablando de lo que es la meseta de Giza con las pirámides, que es así que han sido fotografiadas. 227 kilómetros no es nada, puedes fotografiar los que hacen en Nueva York, lo que quieras. No, 200, vamos, no ves nada. Sí, no ves nada. Sí lo ves. Pero bueno, hay... un personaje, ya prácticamente para terminar, sí que hay un personaje que ha hecho historia dentro de lo que son las leyendas urbanas, y es Walt Disney. Hay varios temas a tocar dentro. Uno, que si fue criogenizado. Otro, que si él fue el dibujante del famoso Mickey, del ratón Mickey. Y, la verdad es que hay muchos bulos a su alrededor. Hay incluso una entrevista de Buenafuente a Walt Disney, que en internet, sacándose productos congelados de los bolsillos. Bueno, yo recuerdo que Walt Disney lo entrevistando cuando yo era pequeño, lo entrevistan y recuerdo cómo él dibuja a Mickey Mouse, pero no tengo la certeza de que fuera un plano americano en el que se le viera la mano que fuera del propio Walt Disney y que nunca, de hecho, corte, ¿no? Porque Walt Disney falleció el 15 de diciembre de 1996. Y, espérate, 66, perdona, 66. Sí, vamos, hasta yo ya ahí ya estaba. Y lo que sí que es curioso es que, haciendo referencia a lo que era Mickey Mouse, la obra cumbre considerada de Walt Disney, pues fue realizado por un dibujante, Ub Wickers, que era un amigo íntimo y que puso como coautoría del dibujo de lo que es el ratón Mickey al propio Walt Disney, como para devolverle un favor, ¿no? Pero sí que hay otra historia, que es el tema de la criogenización. Es decir, ¿está congelado? ¿No? Hombre, si está su tumba, un poco complicado que esté criogenizado, a menos que le hayan enterrado con el congelador y todo. Me parece ser que justo cuando empezaron las labores de construcción de Disney World, que para nosotros era Disneylandia. Entonces, pues se hace un reconocimiento médico y parece ser que le detectan un cáncer de pulmón izquierdo. Empieza a ponerse malo, total que fallece, y la leyenda es que, pues antes de que se produzca esa muerte, pues lo congelan para poder conservar ese pulmón o ese cuerpo, pues para cuando se pueda la ciencia volver. Pero vamos, que eso
no hay quien se lo trague, puesto que la familia dice que a los 2 días de morir lo incineraron. Exactamente, he ahí la clave. Walt Disney, para todas aquellas personas que crean que si está congelado o no, si algún día revivirá, que se vayan olvidando de ello, porque fue incinerado, tal cual consta en el acta de función que está guardada en los registros del condado de Orange, en California, ¿no? Y para terminar, sí que me gustaría tocar un tema que es muy curioso, y es que volvemos aquí a España porque hay una historia que nos habla de que el ancho de vía español no fue diseñado para evitar una invasión ferroviaria, ¿no? Sí, bueno, ¿Cómo era eso exactamente? Me gustaría hacer una puntualización antes de entrar con este disparate. Otra historia muy curiosa. Y es que las leyendas urbanas históricas tienen un aliciente añadido, y es que hay documentos en los que nos podemos basar, incluso en los que nos pueden engañar a nosotros mismos, porque que un documento tenga 400, 500 años no significa que sea veraz, que diga la verdad, porque hace 400 años y 4000 también se mentía. Y entonces hay un detalle muy curioso, que son cosas palpables. Una persona solo puede morir una vez, salvo el padre de Cervantes. El padre de Cervantes hay documentos que acreditan que murió no una, sino 2 veces. ¿Cómo se explica esto? Pues con una razón muy sencilla. Cuando Cervantes y su hermano Rodrigo son apresados en Argel, la familia necesita pedir ayudas al Estado para poderlos rescatar. Como las ayudas llegaban muy lentamente, para agilizar todo ese trámite, la madre de Cervantes se finge viuda. Entonces, de esa manera, pues como que se podía apresurar un poco el rescate de sus propios hijos. ¿Qué sucede? Que era mentira, claro, lógicamente. Pero hay archivos que dicen que eso es verdad, que el padre de Cervantes en aquel entonces estaba muerto. ¿Qué sucede? Que 20 años o 30, no recuerdo ahora muy bien, vuelve a fallecer este hombre. Es decir, que siempre hay que ser muy crítico e interpretar bien los documentos históricos, porque nos pueden jugar malas pasadas como estas. Pero volvemos al tema del ancho de vía. Al ancho de vía español, que además es diferente del resto de europeo. Bueno, el ruso es igual, también es más ancho. Sí, pero como que queda muy lejos, ¿no? El origen del ancho de vía es por una razón muy sencilla. Cuando empiezan a hacerse las primeras líneas de Barcelona-Mataró, por ejemplo, y todas estas líneas que se hacen al principio en España, se piensa, con el pensamiento tecnológico de aquel entonces, que la orografía española va a dificultar mucho más el transporte de materias pesadas, al contrario que pasa, por ejemplo, en Francia, que es un terreno más sencillo, más plano, digamos, que todas las cumbres que hay en España. Entonces se decide que para salvar esa dificultad se haga un ancho de vía mayor, para que de esa forma los trenes descarrilen no descarrilen, mejor dicho. Sino que no puedan circular, claro. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que España adopta un ancho de vía distinto al de otros países, pero por esa sencilla razón. De hecho, es muy curioso porque como se retrasa tantísimo, por una cuestión muy curiosa, especulativa de los políticos de aquel entonces, para ganar dinero, cuando se termina de construir todo el sistema ferroviario de España, los franceses ya habían inventado un sistema que permitía a los trenes adaptarse al ancho de vía de forma distinta, ¿no? Conclusión. Que esa leyenda, que yo me imagino por quien podrá estar avivada, por los mismos que crean esa especulación, de que los anchos de vía en España son diferentes por un temor a una invasión ferroviaria, es una completa locura. Porque vamos a ver, ¿quién va a invadir un país en tren? Si los matas como a los patitos de las ferias. Solo hace claro, cortas un no metro, tienen escape. Claro, cortas 1 metro de vía y a tomar viento toda la invasión. Vamos, eso además lo hemos visto mucho en los dibujos animados. Curro Jiménez asalta trenes todos los días. Exactamente, entonces, ya digo, al igual que sucede con las leyendas urbanas históricas también se desmontan aplicándoles un poquito de lógica.
Y bueno, el tiempo se nos está acabando. Hemos estado hablando de un montón de leyendas urbanas históricas, de esas mentiras históricas que nos han venido contando desde los propios libros de historia que estudiamos cuando éramos pequeñitos. Evidentemente se nos quedan un montón en el tintero, el tiempo es muy reducido. Bueno, Marcos me está haciendo señales diciendo, bueno, no un montón, un montonazo. Habrá que hacer una segunda parte. Una segunda parte. Leyendas urbanas 2. Haremos una segunda parte, no solo de... Además, también de leyendas urbanas, que está ahí pendiente, porque ya no solo es las históricas, sino, por no hablar de los cocodrilos en las cloacas, bueno, de un montón de cosas que se nos están quedando ahí en el tintero. Pero este programa lo hemos querido dedicar especialmente a esas mentiras históricas que evidentemente para desmentir muchas cosas que se dan por ciertas y que todos o gran parte hemos escuchado. ¿A vosotros os ha quedado alguna cosa especialmente en el tintero? Uy, esas caras. Es que podemos estar toda la vida hablando de leyendas. La verdad es que hemos hecho una mezcla más caótica y espero que divertida de todo tipo de leyendas que muchas no son. Caótica porque Escobulandia es así. Y porque antes de esto sería infinito, porque puedes estar todo el día hablando. Además, hay una leyenda urbana que es una leyenda urbana que no existe Escobulandia. O sea, bueno, está circulando ahora, ¿eh? Eso es una falacia. Vamos. Sí, se desmonta muy fácilmente, además, sí. Es como la chica de la curva, todo eso, pues lo mismo. Alguna de esas que ya hablaremos. Es bueno que pertenezcamos a ocultos como Shangri-La o como Shambhala. Bueno, cómo llegar. Y que la gente no sepa desde dónde emitimos, porque como he dicho al principio del programa, somos una emisora clandestina, uno de los consulados, es la sede de uno de los consulados que tiene Escobulandia. Así que, bueno, vamos a ir despidiendo el programa. Un virreinato, más bien. Un virreinato, bueno, aceptamos la postilla. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. La semana que viene, bueno, os despido a todos, no voy a hacerlo de manera personalizada, podéis soltar el abrupto del escobuliano. Y ya nos vamos con la música. En fin, como decía, el tiempo se nos ha agotado y hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada a todos los viejos y los nuevos amigos escobuleros. Solo nos queda, como es habitual, recordaros en nuestra presencia en las redes sociales, nuestros lugares de encuentro entre programas, en Facebook, La Escóbula Oficial, en Twitter, @laescobula13 y por supuesto también, como no, nuestra página web laescobula.com, donde podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Bueno, queridos amigos, buenas noches. Y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.